Dicho esto, empecemos. Bienvenidos a todos. Hola. Gracias a Carlos y Conchi ya han estado alguna vez, un par de veces ya. Gracias a Carlos Sedes, por convenceros para que estéis, Tamar y Javi, estéis aquí un par de horas. Estos son encuentros que estamos haciendo desde el 2019, cuando empezó la cuarentena. Hace ya 3 años de aquello, ya parece. Pues estamos haciendo desde hace prácticamente un mes ya, joder. Y nada, pues encuentro con actores, con profesionales para hablar de toda nuestra profesión, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y nada, es un placer teneros. Espero que todos hayáis visto Fariña, al menos en la cuarentena por segunda vez. Cosa que he hecho porque Carlos dijo que no me había dado cuenta, dijo el otro día, no hay ni un decorado en Fariña. Cojones, si me he visto Fariña y no hay ni un puto decorado. No, Joder. es todo decorado, interior natural o Sí, exterior, sí, pero sí. nunca, no había nada construido. Menos la comisaría, que estaba en un sitio Sí, pero cerca de Noya y tal, pero que era un colegio, no era un plató, no era una no hay cosa. ni un puto decorado. No te fijas en eso cuando la ves. Y nada, pues bueno, el mundo es vuestro. Yo le paso el testigo a Carlos o a Conchi, que ya han estado, y ya que os manden a vosotros. Esto iremos haciendo Yo preguntas. empezaría ya abiertamente. El que quiera hacer preguntas o que quiera Pues quien quiera preguntar algo, hacer que lo preguntas, que empiece os a lancen hacer. preguntas, y espero que estéis bien. Espero que el Quemar cortas. coronavirus se haya alejado de nuestras vidas y ya veremos. No preguntarme Vale. cuándo abrimos, que no lo sé. Me han dicho que el 20 de mayo podemos empezar a desinfectar la escuela, y a ver si en junio abrimos tanto la escuela de Vigo y la escuela de Madrid, las dos escuelas. Ok, cuando queráis. Pues nada, si empezamos con preguntas, yo tengo gente ya que aquí ya quiere preguntar, así que lo que Venga, queráis. rápido. Ok, ¿Sí? pues Eva, pues eres la primera, cariño. Te voy a poner, un momento, te quito el micrófono y ya lo tienes. Puedes hacer la pregunta que quieras. Hola, Eva. Hola, Eva. Hola a todos. ¿Qué No me tal? sale ahora. ¿No te sale? Ah, sí, ya. No, me salgo yo en la pantalla. Cosa Porque aquí, estás a ver. hablando. No, pero porque estás hablando. Ah, Deja sí. de hablar. Vale. Va a ser complicado. Va a ser así todo el rato. No, pero le he debido dar a mi careto y entonces salgo Ah, yo. te A ver. pusiste como de fijo. Sí. Puede ser. Vale, Bueno, venga, ¿ahora me aquí, a ves? ver. Sí. No. Esto va a ser A así ver. entre los dos, Que sí. desconectamos todos, porque esto va a Bueno. ser, ahora me no ves, sé qué ahora pasa. no me ves, ahora me ves, ahora no No me sé ves. qué cambiar a hablante activo. A ver, que hable alguien. Estoy hablando. A ver. No sé por qué no sale. Qué movida. A ver, cambiar de vista de galería. Bueno, si no te busco. ¿Cómo es, Eva? Eva Jakubowska. Eva 10. Lo No, tienes no. difícil. Levanta la mano y así te ve. Empieza. Sí, pero es que yo veo aquí. Mira, Eva Jakubowska. Esa es. Hola. Voy buscando una mano virtual, pero luego me di Muy cuenta. bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manu, por organizar, como siempre, y gracias, chicos, por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Bueno, yo a Conchi y a Javi ya os he conocido en el rodaje de Fariña, que tuve ahí un pequeño papelito. Mi pregunta es precisamente respecto a Fariña. La pregunta va dirigida a los cuatro. ¿Cómo se vive o cuán de diferente es dirigir o preparar un papel o preparar un casting de una serie basada en hechos reales versus una serie de ficción? ¿Cómo habéis investigado para prepararlo? Si os habéis basado principalmente en el libro de Nacho Carretero o también habéis usado otras fuentes. Y bueno, si os habéis encontrado algunos retos grandes que no os encontráis en una serie de ficción, sobre todo con un tema tan delicado y que sigue siendo así un poco traumático como fue el tema de droga en Galicia. Así que bueno, esta es mi pregunta. Venga, venga, Tamar, dale.
Ah, vale, diriges aquí también. La vocación. Pues a ver, bueno, una de las, lo que decías tú misma en la pregunta de los referentes reales, para mí fue fundamental. O sea, había un guión que tenía tanta realidad en general, o sea, no hablando de personajes en concreto, sino que lo que se respiraba es que había que transmitir mucha verdad, algo muy definido, y que se veía que todos los que participábamos en la historia sabíamos o teníamos la intuición de qué había que hablar en concreto. Creo que lo primero siempre empieza por la escritura. A mí el guión me enganchó y la sensación era que había que ir camino de eso. Y una de las pistas que había es que cuando cuentas algo real, pues tienes referentes, modelos que son una inspiración directa, una fuente directa de conocimiento de la historia, ¿no? De información. Y una de las muchas cosas que a mí me sirvieron fue pues coger el coche, irme a la zona donde me habían informado gente que podría estar, personas que sabían de eso, y directamente preguntar a las personas de allí. Y parte de ese viaje, además de todas las personas que pude conocer, bueno, somos todos actores los que estamos aquí, ya te está poniendo en un estado y en una imaginación pues que luego puedes aplicar al guión, ¿no? Y entonces era contrastar todo eso. El primer punto de partida para mí fue la toma de contacto, y directamente a los sitios donde esto ocurría. ¿Y te costó encontrar gente que te contase sus historias? Bueno, yo tuve bastante suerte. Por casualidades de la vida, una semana antes de leer el guión y de saber en qué personajes estaba inspirada la historia o si tomaban de referencia, tuve una conversación con una persona que me nombró a alguien y dijo, de esto te puede decir esta persona. Y en un principio esta persona, a la que no voy a decir el nombre, no quería contactar. De hecho, estaba bastante en contra de que se contase esta historia por sus razones, pero al final accedió y pude entrevistarme con él y tenía cosas de alguno de los personajes, tenía información que yo sabía que en el guión también estaba contada, y sensaciones que yo tuve con esta persona me sirvieron mucho para poner un granito en la historia, que al final lo que importa no es tanto los referentes reales, es una ficción, pero bueno, tenía algo este modelo, ¿no? Si lo pensamos como un objeto, aunque es una persona, pues tenía algo este modelo en lo que poder inspirarse para luego pues imaginar y pintar estos retratos, ¿no? de Fariña, vamos, de que están además en el libro de Nacho Carretero, que era otra de las inspiraciones que yo ya tenía de antes de que conociese el proyecto, porque lo había leído y todo resonaba. Entonces, para mí fue uno de estos, no sé, estas carambolas de que entras en un proyecto en el que todo empieza a sonar muy, o intuyes que va a sonar muy afinado desde el principio, desde quién lo hacía, desde quién había escrito la historia, de quién lo dirigía, quiénes lo dirigían, los compañeros, todo se veía que estaba muy coordinado y había una sensación de poder dejarse llevar. No sé si contesto a tu pregunta con esto un poquito. Sí, por supuesto. Algo. Sí, es que es una historia tan reciente que al fin y al cabo ya ha tocado tantas vidas que, bueno, por desgracia te encuentras muchas personas que tienen muchas historias sobre eso. Ok. Javi, ¿qué? Javi. Sí, bueno, yo en ese sentido un poco un camino parecido al de Tamar. Partes de la escritura, yo tuve la fortuna de tener todos los guiones prácticamente con un montón de meses de antelación, entonces tuve pues esa libertad para poder jugar. Una amiga mía me dijo, y tenía la razón, que todo está en los contactos de tu teléfono móvil. Si empiezas a llamar a una amiga tuya que tiene un primo poli, acabas llegando a lugares que no te imaginabas, y empecé a hacer así. Tuve reuniones muy interesantes, pero también tuve encuentros con gente que querían hacer creer que habían estado en un sitio que no habían estado. Entonces, al final, parte como inspiración, pero un poco como lo que decía Tamar, al final el grupo era tan sólido, Carlos y Jorge, los Dires, ya habíamos trabajado con ellos, entonces son gente muy exigente que hilan muy fino. Entonces, bueno, simplemente
partir de esa inspiración, porque al final también estás hablando de personas que están vivas y que tienen sus familias y sus cosas, entonces al final hay que tener mucho cuidado con no frivolizar con el asunto y darse llevar por los que tenían muy claro cuál era la línea, que eran Carlos y Jorge. Ok. Pachi, No, a esto tampoco tengo mucho que añadir. Sí que en un principio, cuando empezamos con el casting, creo recordar que tampoco se dijo que los actores tenían que tener un parecido fuerte con el personaje real, pero queriéndolo o no, pues también buscas inspiración, ¿no? Pues como hacen ellos, en mi caso de otra manera completamente distinta, pues buscando noticias, yendo a artículos de prensa, viendo temas en televisión, y bueno, al final también todo eso se te queda ahí en el imaginario y sin querer supongo que también luego hay rasgos físicos que sí que se llegan a aparecer. Carlos también me puso muy claro cómo quería que fuesen esos ya actores y también figuración, ¿no? Entonces, bueno, pues todo te va dando vueltas ahí en la cabeza y bueno, el resultado fue el que fue también, ¿no? yo sí que recuerdo que teníamos como que, sobre todo, claro, todos ellos no eran muy conocidos, pero sí que había algunos, en el caso, por ejemplo, del personaje de Sito, la imagen icónica del partido de fútbol, del personaje que interpreta también Carlos Blanco, de Ubiña, del Charlín. Había cosas que sí que incluso Antena quería que sí que hubiese esos parecidos. Eso surgió incluso un poquito posterior a casting, pero sí que hubo esa orden de que, bueno, de que sí que pudiéramos ver el antes, o sea, cómo era el personaje real y cómo era el personaje el personaje que habíamos creado, ¿no? Y desde ahí sí que empezamos a construir. Nosotros sí que tuvimos contactos, entre comillas, sobre todo el equipo de guión, con gente que se dedicaba a ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que durante la grabación había personajes maravillosos, como un lanchero que trabajaba con nosotros, que se llamaba El Chino, que era estupendo y que, bueno, que era, como es Galicia, pues primero y como era esa época, que primero había trabajado en aduanas y después había pasado al lado oscuro. O mejor dicho, creo que había sido al revés. Primero había sido contrabandista y después había pasado a gente de aduanas. Y para mí sí que por época era más o menos cercana. Que yo soy de Coruña, no soy de esa zona de la costa, pero sí que ese tipo de hombres, el intentar llevar ese mundo masculino a la pantalla, de aquella época, de los años 80, 90, creo que era importante. Pero una cosa de las que más valoro de Fariña, y siempre lo digo, es que es de las series que he hecho que más claro tengo por qué la he hecho. Y me parece como que es una serie que es muy pequeño lo que voy a decir, pero creo que importante. Solo intentamos reflejar una época. Y desde algo pequeño, desde algo local. Y desde ahí fue lo que intentamos contar. Y creo que eso siempre pongo el ejemplo, incluso cuando damos clases o demás, que me encanta cuando las cosas nacen de un sitio. Si hablamos de House of Cards, hablaríamos de ambición o de poder, y todas las secuencias hablarían de eso, ¿no? Y en este caso yo creo que Fariña en eso es muy simple. Y ser simple, yo creo que es importante para que esa historia tenga más fondo y más calado, ¿no? Y es lo que intentamos. Sí, yo creo que es muy importante que esta historia viera la luz. Bueno, ya se había visto, pero no llegó a tantos sitios, ¿no? Ahora mismo la serie se puede ver en varios países, desde Netflix, en Polonia, en mi país, y yo viví varios años en Galicia y también me hace ilusión, o creo que es importante que se hable de estas cosas y que se sepa. De nuestros fallos, es parte de nuestra historia. Y tengo curiosidad porque al principio se hablaba mucho de una segunda temporada que se iba a rodar, pero parece que ya no. Eso te contesta Tamar. La segunda Por tu culpa no se va a grabar. No, yo no tengo ni idea de esto, la verdad. O sea, me encantaría decir que sí, en el caso de que, bueno, las cosas creo que ocurren si tienen sentido que ocurran. Entonces, yo tengo algo contradictorio siempre con eso. Que es que la primera me pareció como que estaba tan bien que no sé si tengo deseos de hacer una segunda. Y por una parte, como que fue un proyecto que me lo pasé tan bien que sí que me va a apetece hacer una segunda. Y la verdad que no sé ni lo que quiero. Sé que a veces, esto que voy a decir es como que estuvo por el aire, pero simplemente quedó ahí.
y creo que fue una serie que a nivel, por ejemplo, de espectadores, a nivel Galicia fue un auténtico bombazo, a nivel de España, sobre todo a nivel de premios, fue una auténtica locura. Y a nivel Netflix, la verdad que no tengo muchos datos de esto, ¿no? Pero sí que me parece que es más complicado que funcione en Netflix. No creo que sea una serie mundial. Me parece que es una serie muy local. Y que, bueno, para alguien de Colombia yo creo que entender a un gallego puede ser muy curioso, ¿no? Me gustaría verme en su sitio. Pues Siguiente sí. pregunta, Manu. Gracias. Nada. Sí. Gracias, Eva. Antonio Pego, eres el Hola. siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es un privilegio teneros aquí hoy, ¿eh? Muchas gracias, Manu. Yo tengo un par de preguntas, una para Tamara y Javier, bueno, que para mí son como gallegos, son unos referentes en el medio. Entonces les quería preguntar si nos pueden contar un poquito cómo fueron sus inicios en el sector, tanto a nivel de formación como a nivel de trabajo, cómo hicieron ellos, cómo se movieron para empezar a trabajar. Y después para los cuatro, si consideran que es más importante tener una gran formación antes de empezar a trabajar o ir empezando a trabajar poco a poco y compaginándolo con una ampliación de esa formación. Javi. Pues en mi caso es un cúmulo de casualidades todo, la verdad. Es como si hubiera trazado el plan, vamos, no habría salido así. Pues nada, por cosas de la vida me interesa el mundo teatral, por gente con la que me empiezo a mover en mi pueblo, en Noya, y de repente me pica un poco el gusanillo, estoy resumiéndolo mucho. De tal forma que al final digo, hostia, esto mola mucho. Mola lo suficiente a lo mejor como para aprender esto, porque, o sea, en mi pueblo no había ningún actor, o sea, no tenía ningún conocido que fuese actor ni nada por el estilo. Solo un referente, que es Xosé Manuel Esperante, que por cierto también está en Fariña. Y un poco él fue el que me aconsejó en los primeros momentos, y como en aquel momento no existía en Galicia, o por lo menos que yo recuerde, un sitio como para formarse, me vine directamente a Madrid. Me vine a Madrid con la idea de formarme y volver, pero al final, pues la vida, me vine a Madrid, me formé aquí, empezaron a salirme pues pequeños trabajos de teatro, episódicos, y entonces al final me quedé aquí. Me quedé en Madrid de tal forma que pasaron muchos años hasta que en Galicia pensaron que yo era un actor gallego que podía trabajar en gallego y allá, porque no tuve una primera fase de trabajo en Galicia, me vine directamente a Madrid. Y esa es mi historia. Me toca, ¿no? Pues a ver, yo, bueno, creo que, no sé, nadie es paradigma de nada, porque cada carrera o cada vida es una, pero yo creo que no soy nada ejemplo de cómo es el proceso natural, si entendemos natural como lo común. Yo tuve la suerte de trabajar con 11 años en una película, por un casting casi aleatorio que hicieron un montón de niños en mi ciudad, en Santiago de Compostela. La película era La lengua de las mariposas y yo tenía 11 años, no tenía ni idea de esta profesión. Después de esa película, que fue una experiencia que a mí me encantó, me lo pasé genial, yo pensaba en volver al colegio, y 5 años después tuve la oportunidad de hacer otro casting, que me llamaron directamente por esa película, que fue para Mar Adentro. A mí me gustaba el cine, me encantaba Amenábar, Bardem, pero no estaba pensando en ese momento en ser actor. La verdad, creo que de aquella quería ser director. Luego conocí a Sedes y vi que no era posible. No, es broma, es broma. Yo sigo aprendiendo de Sedes para un día dirigir. Y entonces, después de Mar Adentro, que fue un poco montaña rusa para mí, pues porque fue una película que tuvo mucho éxito y que te altera un poco tu cotidianeidad, pensé que si quería dedicarme a eso tenía que estudiar. De hecho, la mayoría de oportunidades que tenía después de eso para trabajar como actor, pues no tenían sentido en ese momento. Y una de las primeras cosas que hice después de Mar Adentro fue A Vida por Diante con este señor, con Carlos Sedes, que Ramón Campos también estaba, era productor ejecutivo también, si no me equivoco. Sí. Y yo ayudante de dirección. Conchi también estaba por ahí.
Con lo cual, no sé a dónde quería llegar con eso. Quiero decir que fueron cosas que me fui encontrando, pero sí que hubo un momento en cuanto a la otra pregunta que tenías tú, no me acuerdo de tu nombre, el chico que preguntó, perdona. ¿Manu? Antonio No. Pego. Antonio. Antonio. Para mí la formación fue fundamental para darle un sentido a esto y para darle una base a esto. Claro. La formación, o sea, puede haber mucha gente que dice que la formación es trabajando, pero yo creo que en el trabajo, y por lo menos en la edad que yo tenía, no iba, bueno, y nadie va al trabajo realmente a aprender. Tú muchas veces vas a trabajar para dar un resultado y es parte del oficio. Entonces, para mí, tener un momento de decidir si quiero dedicarme a esto, tengo que aprender unas herramientas, un oficio, fue fundamental. Yo en Santiago estudié 2 años en una escuela que era puro Grotowski, que era Espacio Aberto, con Carlos Neira, que es la escuela así de las más conocidas en Santiago, que fue una disciplina absoluta, y luego me vine a Madrid a estudiar, a terminar audiovisual y seguí formándome. Me he formado en varias escuelas, con varios profesores, he estado en Coraza, sigo formándome con Manuel Morón, con Juan Carlos, con Fernando Piernas, ha sido un hallazgo absoluto. Entonces yo la formación es que me parece parte de mi día a día. Además, creo mucho en este oficio así, porque otra vez volviendo a Fariña y a estas personas con las que estoy ahora compartiendo charla, yo en este proyecto sé que no estaría si no fuese por Carlos, por Conchi y por Javi. Yo cuando me enteré de que tenía que hacer un casting, cuando me llama Conchi, hablo con ella y con Carlos para probar algún personaje, probamos varios, yo llamé a Javi y directamente él me echó una mano con la prueba y la grabamos juntos. O sea, la prueba que yo grabé para Fariña fue con Javi Rey en mi casa y no sé, yo ya sentía que estaba teniendo mucha suerte con quien me iba encontrando y sabía que en eso algo bueno iba a ser. Y no sé, no me enrollo más. Quiero decir con esto que Javi es un gran compañero y que yo creo mucho en que las cosas salen a veces de una forma muy, no sé, a veces es como que, no sé, que se alinean las cosas y tú estás ocupado de lo que tienes que ocupar, que es trabajar y aprender. Y no me enrollo más. No sé, luego si tal retomamos con esto. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Parece que la cosa pasó muy por encima de él de esa cosa, pero a mí no me parece una cosa sin más, ¿no? Él hablaba ahora, por ejemplo, él siendo muy joven ganó en Goya, ¿eh? Por Mar Adentro, es así, ¿no, Tamar? Sí. Y me mola mucho como habla de la formación después. Y la verdad que lo conozco desde que éramos el más chaval y yo también un chavalito, pero me parece que fue muy inteligente en todo lo que hizo en su vida, quiero decir, en seguir preparándose, en la evolución. Es un tío que cuando yo lo conocía, pues ya hacía también comunicación audiovisual, después se metió también con Coraza, o sea, que sigue formándose y creo que eso es muy importante. Y porque creo que esto es una profesión creativa y por lo tanto evolutiva. Y en serio, de cómo se hacen las cosas en el 2020 no tiene nada que ver con lo que hacíamos en el 2010, aunque no seamos conscientes de eso. Y en esa evolución creo que es importante siempre estar refrescándonos, ¿no? Y viendo muchas cosas, ¿eh? No únicamente asistiendo a formación, ¿no? Sino eso, que simplemente también el consumir lo que se está haciendo y empezar a entender por qué se hace, creo que también es muy, muy importante. Por eso que me gustaba resaltar mucho lo de él. Y sí que en su día vi un corto dirigido por él, Javi, que tienes que ver tú. Dios No mío, me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿cómo me tengo, No me acuerdo ¿cómo me tengo que enterar de esto por aquí? No, sí, pero eso me encanta. No, yo tengo que decir que creo que mi primera bronca como actor me la dio Carlos Sedes. Yo creo que tenía no 17. ¿Eh? No lo recuerdo, ¿eh? Hechas tantas, Carlos. No. Para mí es una cosa que se me quedó grabada. Seguramente, si lo veo hoy, pues es simplemente un comentario. Pero a mí hubo un día, pues eso, en esta dinámica de hacer una serie, que yo creo que A Vida por Diante en Galicia fue una serie que es un buen ejemplo por mi experiencia. Sí que hubo algo de la rutina de hacer una serie que a veces pues está relajado, y a mí un día sé que Carlos me dijo, ¿te puedes quedar al final del rodaje un momento? Y me dijo, te tienes que tomar bueno, me dijo una serie de cosas que yo me sentí tratado como un profesional, y creo que te traten como un profesional más allá de todo lo que trae esta profesión, que es vacío en muchos aspectos.
que te traten como un profesional y tomarte tú el trabajo de una forma profesional es un regalo para ti mismo. Y para mí eso fue un regalo muy grande. Igual que cuando me dijo, creo que me dijo una vez que no sabía hacer no sé qué tipo de escenas, y entonces eso se te queda grabado y de repente hay algo en un lugar ahí dentro que cuando estás preparado para asumirlo, pues empiezas a pelearte con eso e intentar aprender, como quien te dice, pues no sabes, me imagino, ¿no? En el deporte, Javi, que es deportista, ¿no? Que es ciclista de élite, además de actor. Pues me imagino que hay cosas que tienes que trabajar mucho y que te picas con eso y que al final un día pues consigues. Claro, consigues pero hacerlo. para eso, ahí estoy completamente de acuerdo, para eso también viene una cosa que se llama la actitud. Quiero decir, hay que saber cómo recibir las cosas. Como si hay alguien que sabe más que tú en un determinado momento y te dice, uno no puede ponerse a defensiva, sino que tiene que callar, escuchar e intentar ponerlo en práctica, porque muchas veces hay mucho talento que se va por el retrete por no tener la humildad de escuchar a quien sabe más que uno. Y yo en esa época no creo que supiese mucho más. Yo creo que era con Ramón. Esa, La vida por dientes, yo creo que fue la primera serie que arranqué. El resto lo había cogido de otros compañeros, como que tuve un paso poco a poco, quiero decir, como que Javi, ¿no? Que no llegamos aquí a hacer series nacionales o a hacer otro tipo de cosas, no, empezamos desde abajo. Y yo empecé, pues primero creando cables, salas de repicados, montaje. Yo pasé por todas las fases y después sí que tuve la suerte de empezar a realizar, que era mi sueño, y poco a poco me dejaron dirigir. Pero en una vida, yo creo que fue la primera serie que arranqué yo. Y la primera que arranqué con Ramón, ¿eh? Mira que son las cosas y ahora ya creo que hago más de 20. Una cosa así. Yo creo que también, por otra parte, no hay que muchas veces, a veces por las preguntas que hacéis, bueno, y que hacemos nosotros también, ¿no? Que pretendemos encontrar como la fórmula, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para? Pues tienes que paso A, paso B, paso C. Yo creo que no hay fórmulas, y menos para este trabajo, pero sí que estoy completamente de acuerdo que la formación es necesaria y la actitud creo que es fundamental, porque tú puedes tener mucha formación, pero si no tienes un nivel de escucha grande y humildad para tragar cosas y reflexionar en esta profesión, creo que no vas por el buen camino. Ahora decirte, no, es que es necesario que primero te formes y luego trabajes y luego, no, empieza primero a trabajar y luego te vas formando. Es la fórmula, Antonio, del éxito, pues ojalá la tuviésemos, ¿no? Igual la malvendíamos si la tenemos. Pero que creo que no existe en este trabajo, pero sí que es muy importante la formación continua y la actitud, fundamental, para mí. Y ya. Gracias, Pues Antonio. muchísimas gracias. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Alejandro. Ya lo tienes. Hola, buenas Hola, tardes. cuando quieras. Hola. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿qué tal? Menudo cuarteto, yo estoy hasta nervioso aquí. Quería, dar las gracias a Manu, como siempre, que está haciendo pues estos encuentros una maravilla. Y bueno, yo quiero ser rápido. Quiero haceros una pregunta a los cuatro. Estamos en un momento de confinamiento, en un momento donde todo lo que podamos preguntar sobre lo que va a pasar, pues no lo sabemos, pues porque todos los días tenemos una información nueva. Entonces, pues tampoco se sabe de qué va a pasar. Entonces, respecto a los actores, que es lo que a mí me toca más de cerca, ¿cómo veis el momento actual? ¿Qué creéis que es bueno pensar? Si, bueno, por supuesto siempre el mensaje positivo. Y a los cuatro lo que quería preguntaros, sobre todo a Conchi y a Carlos, es ¿qué proyectos nuevos tienen para el futuro? Dale, Carlos. Bueno, del momento actual, la verdad que ni puñetera idea, quiero decir, igual que todos, que yo no tengo información que no sepáis. Sí que, ¿se me oye? Sí. Es que no sé si me está acabando la batería. Y eso, que de momento actual no tengo ni idea. Lo que he visto hoy, que dicen que pueden en la fase 1 ya empezar a rodar, creo. Yo me imagino que serán rodajes en plató o cosas por el estilo y más controladas, pero yo la verdad que no sé cuándo voy a empezar a rodar. Sí que estoy en un proyecto nuevo que se llama Jaguar, que es una serie para Netflix que tiene que ver con el Holocausto y sobre todo con el Holocausto en
en unos españoles que estuvieron en Machausen. Y a partir de ahí, bueno, hay otra trama que es mucho más importante de lo que va la serie, ¿no? Y después también escribiendo yo no, estoy con un proyecto que ya tenía ahí atrás y estamos ahí intentando darle forma a ese proyecto, y es un poco con lo que estoy, con una peli que me gustaría que saliese. Y a ver. Muy bien. Pues hola Alejandro, Hola, Conchi, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? No, Conchi es que me dio clase en Actor en Madrid y a todo Y el que... Alejandro me prestó su tarjeta del metro, que es mucho más importante que las clases. Él me dejó su tarjeta del metro y me dijo con lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer. O Bueno, sea que... lo único, te voy a un segundo. Yo solo quiero decir que, bueno, de los 4 conozco más a Conchi y quien pueda hacer un curso con ella, que lo haga, porque Conchi es que es muy especial, transmite mucha fuerza y a mí me transmitió una fuerza y ganas de seguir trabajando en esto. Así que no perdáis la oportunidad de hacer un curso con ella. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, qué vergüenza. No, que lo siento, ¿eh? No lo digo por decir. Bueno, te cuento, proyectos. Ahora mismo, cero, ninguno. Estoy como todos en casa, deseando que mi hijo tenga ganas de salir a la calle para, para aprovechar ese ratito de poder tomar un poco el aire. Sí que estoy haciendo cosas, leyendo cosas, bueno, estoy haciendo cosillas, pero en casa. Tengo 2 proyectos, pero son proyectos que espero que se lleven a cabo, son proyectos para el año que viene, o sea, a principios del año que viene. Entonces, bueno, si algo hemos visto es que las cosas pueden cambiar mucho más rápido y más drásticamente de lo que pensamos. Entonces, bueno, esos proyectos están ahí, pero no lo sé. Espero que sí, que lleguen a buen puerto y bueno, que se puedan hacer y que seguro que sí. Pero bueno, son proyectos, ya te digo, para principios del año que viene, para el 2021. Y poco más. Pues yo creo que, por ejemplo, en esto que preguntabas tú del futuro, del caso de los actores, pues es un poco lo que decían ellos. Al final es una cuestión de que no se sabe. Es decir, yo como tenía el año planificado a cómo está ahora, no tiene sentido ni siquiera perder un solo segundo, porque es que no depende de nosotros lo que ocurra. Entonces, lo que dependa de nosotros, intentar hacerlo lo mejor posible y tener la mejor actitud, y lo que no dependa, pues ser obedientes para salir lo antes posible de todo esto. Que al final se caen proyectos que se caerán, pues se caen, ¿qué le vamos a hacer? Y si a lo mejor vendrán proyectos nuevos que no esperabas. Al final la incertidumbre va para nuestra industria y para todas las demás, así que al final yo creo que cualquier cosa que podamos decir será trola o leído de algún titular de un periódico, pero realmente como ninguno somos, salvo Tamar, que entiende más de epidemias y cosas por el estilo, no podemos saber el futuro. ¿Y Yo por suscribo qué? todo lo que ha dicho Javi. ¿Por qué? Incluso que sabes de epidemia. Sí, me estoy documentando. No, yo creo que es lo mismo. En cuanto a lo que creo que iba tu pregunta, que es lo práctico del trabajo, pues a mí también me pilló rodando, además, en algo que me apetecía muchísimo, y pues estar adaptarse, es decir, las cosas cambian todo el rato. Creo que nuestra profesión, igual que otras, pero en nuestra profesión la incertidumbre es un elemento fundamental, y estar lo más, no sé cómo decirlo, así blandito, o sea, firme en que, bueno, pues hay que seguir, hay que aguantar, hay que seguir. Yo creo que hay que intentar ser un buen ciudadano, creo que es muy importante, y confiar en que esto es una experiencia más. Alguien tendrá que contar esto también un día. Y creo que los actores son, igual queda un poco pedante, te voy a decir, pero son transmisores de experiencia. Y esto es una experiencia, pensándolo fuera de todo lo que está pasando, es una experiencia extraordinaria que estamos viviendo de primera mano, por desgracia. Sí, eso te puedo decir. Leer todas las obras de Shakespeare, ver todas las películas de, no sé, de un director que, no sé, usar el tiempo en algo que te enriquezca, o no.
No sé, creo que cada uno ahí es un mundo. Muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Miguel, te he conectado, Miguel Rodríguez Mariñas, te he conectado ya, gracias Alejandro. Hola, ¿se me oye? Sí, Sí, perfecto. Miguel. Sí. Vale. Pues lo que quería preguntar, bueno, tengo una pregunta para Javier Rey y que es que ¿qué referencias usaste para preparar el personaje de Sito Miñanco? Porque había comentado Sedes en otra charla que no habías podido conocer a su familia y ni conocerle a él, entonces me gustaría saber eso, qué referencias usaste. Bueno, al final, un poco lo que hablábamos al principio, partes del guión, pero partes de tirar con gente. Acabé hablando con Polis, acabé hablando con gente que más o menos estuvo cercana a él, de eso te haces una idea. Pero al final solamente la construcción de algo no solamente depende de la paja que se haga el actor preguntando por ahí o la inspiración que tenga el actor. Al final para eso están los ensayos luego, para poner en común las cosas de lo que tú crees, de lo que has leído, y que tu dire, en este caso Carlos, pues te ponga en el carril que él también tiene en mente. Y eso fue lo que ocurrió. No tuve... No llegué a hablar con él, no pude estar un mes con él viendo cómo camina, ni cómo habla, ni cómo haciendo ese tipo de trabajo no se puede hacer, pero sí que es verdad que me valió mucho el estar con gente que sí que estuvo con él y sobre todo me gustaba, para mí fue muy inspirador el hecho de cómo hablaban de él. Esta parte, había gente que hablaba de él casi como si fuese una especie como de Dios, y hay gente que hablaba de él como si fuera el diablo. Entonces, claro, entre esos dos extremos había que encontrar un poco lo más realista sin juzgarlo y sin hacer un cliché. Y ese fue el punto de partida, y luego al final acabamos de rematarlo en los ensayos. Carlos tenía muy, muy claro qué es lo que quería ser, y salió ese sitio, y ese sitio es ese sitio por Sedes, por la Ros, que estaba a su lado, por Camila, que tiene a su lado, por su mujer. O sea, al final un personaje acaba definiéndose por multitud de cosas. De todas maneras, creo que hay partes que son muy chulas, de creación de personaje, cosas por el estilo. Ellos muchas veces dicen, no, Sedes, y no es cierto. Quiero decir, ellos traen mucho trabajo de casa hecho. Y él traía, Javi traía muchísimas cosas, y Tamar, si os fijáis en la serie, por ejemplo, el 90% de los chistes que aparecen no eran sobre guión, eran propuestas de Tamar. Sí, y es así. Quiero decir, y en la relación, yo tengo muy buenos recuerdos de los ensayos en el Teatro de Noia, de aquellos primeros días de ensayos donde se empezaban a crear quién iba a ser quién en esa relación, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me gusta mucho empezar por pequeñas familias, ¿no? Y después solo al final juntarlos todos. Hay otros directores que les gusta al revés, juntarlos al principio y tal. Pero yo en aquellos primeros ensayos recuerdo cosas muy chulas. Y cosas muy chulas incluso de Tamar, que no eran propuestas mías, o de Javi. Recuerdo, oye, cuando dices incluso de Tamar, ¿qué quieres decir, Carlos? El trabajo, y en esta profesión es un trabajo muy abierto, no es cuestión de una persona. Es cuestión, vale, que tiene que haber una mirada sobre algo, pero todo. A mí me encanta escuchar, y escuchar propuestas. Muchas veces llego al decorado o a un ensayo creyendo algo, y de repente viene alguien y me dice que, ¿y por qué no así? Eso yo creo que es bueno, el abrir la cabeza, escuchar, y sobre todo escuchar cuando hay un sentido creativo bueno, quiero decir, que no es únicamente desde el yo, ¿sabes? Que es otra cosa. Entonces, a mí desde ahí me parece como que nacían cosas muy chulas. Yo recuerdo que jugábamos al fútbol en el teatro, arriba, para crear la relación entre ellos. Recuerdo también que hice una cosa que de siempre me quedo con ganas de preguntarle, ¿ves esa? Cuando yo a Fran le echo un agua por encima. Que puede parecer una burrada, dicho así, o se puede malentender. Y a mí siempre me pareció como que estaba sabiendo cuál iba a ser el rol de Frank. Si lo estaba midiendo, de alguna manera, o si simplemente era para romper el hielo. Yo creo, y esto no es decir por decir, que las cosas suceden si el campo está preparado. El campo de juego o el campo electromagnético, como cada uno quiera pensarlo. Y ahí se creó un campo de juego en el que a mí me tocó hacer ese rol. Creo que no tiene más
Y lo creo, además, firmemente. No tiene más mérito el que dice algo que el que lo escucha. Entonces, creo que las cosas, cuando suceden, cuando algo es, aunque cada uno utiliza la palabra verdad como quiere, pero cuando algo es de verdad, cuando está sucediendo lo que hay que contar, y eso es de verdad, eso es mérito del que está ahí para recibir y para darlo. Y desde el principio había una dinámica, ya desde la primera llamada con Carlos, la primera llamada con Conchi antes de hacer la prueba, el día que vino Javi a mi casa, todo era, yo me encontraba con gente repartiendo juegos. Y esto del fútbol me parece una metáfora cojonuda, además de para crear la relación de un grupo de amigos que al final quedó en la serie, y creo que no estaba tan así el guión. Bueno, muchas cosas se crearon en guión. Era un bar. O sea, se quedaron en ensayos, sí. Era una conversación de un bar. Y yo recuerdo que me pareció una idea muy chula porque habíamos encontrado aquí el decorado. Y sí que me parecía muy chulo el cómo intentar contar en el personaje de Javi, que era un apasionado por el fútbol, cómo podíamos irlo contando antes, cuando era joven y en la relación con los amigos. Y que ese campo de fútbol, que la verdad que era una pasada, donde estaba situado, pegado al mar, el tipo de tierra que tienen y todo, me parecía que era un espectáculo. Y el poder discutir haciendo algo físico, más que fuese otra vez una conversación en una barra de un bar o sentados, aplanaba aquella situación. Entonces me acuerdo que empezamos a jugar con la pelota y tenía algo físico la pelota y desde dónde discutía, que me parecía que era muy chula la relación. Y la relación de ellos, si fuese de otra manera, en otro tipo de serie, yo creo que se hubiera alargado mucho. Quiero decir, hay muchas veces en series, por ejemplo, como Gran Hotel, teníamos muy pocos guiones, y al ver cómo estaba funcionando también el arroz, si no llegase a ser la estructura de Fariñas, yo te digo que se hubiera estirado, porque la verdad que funcionaban los tres como un tiro, y querías estar con ellos constantemente. Sí. Era algo que te enganchaba, te seducía, incluso los entendías, ¿no? Porque yo creo que hay algo en Fariña que también me parecía chulo, por la época, esto que hablaba antes de que las historias ahora se cuentan desde el 2010, perdón, desde el 2020, ¿no? Pero que viajábamos con contrabandistas, quiero decir, que es algo... En los 80 viajaría siempre desde el otro lado, ¿no? Desde las víctimas o desde tal. Y esto me pareció un reto desde ahí. Yo quiero entender, y también lo hablaba Javi antes, de que Sito, yo me acuerdo de escuchar una entrevista, además era con Pablo Iglesias, a Nacho Carretero, donde hablaba de lo que estaba diciendo Javi. Es increíble que todo el mundo habla bien de Sito. ¿Sabes? Tenía algo de poder, pero sobre la gente, que era un tipo que tenía don de gentes, que se ganaba a la gente de tal manera que era increíble. Y la verdad que empezabas a ver todo lo que hizo, cómo lo hizo y demás, y la historia es increíble. Lo que hacía no estaba bien, y eso no lo voy a justificar, pero me parece que es un personajazo, ¿no? Es un personajazo. Y Javi sí que yo sé que hubo un momento que intentamos, y sobre todo lo intentó él, contactar, pero no hubo manera de contactar con Sito. Y a mí es un personaje que me gustaría de alguna manera conocer. Y creo que el gran recurso, por ejemplo, de Javi en la serie, es que para mí es... La serie, os hablaba antes de que hablaban de una época. Y en una época, y sigue pasando hoy en día, tú oyes declaraciones de Ubiña y Ubiña no ha cambiado nada en su manera de pensar. En cambio, Sito sí. Sito empezó siendo un presidente de un club cuando tuvo pasta ya, empezó queriendo ser un Jesús Gil de la vida, se dio cuenta de que aquello no iba bien, cambió y evolucionó hacia lo que acabó siendo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay un cambio bestial, y eso lo hablábamos mucho con Javi, de quién era el niño que empezaba a ser contrabandista, el contrabandista y sus decisiones morales, ¿no? Y ahí creo que para mí es donde Javi está grandioso, ¿no? En la parte más oscura de Sito, ¿no? A partir del capítulo 4, 5, 6. Yo creo que a partir de ahí ya se oscurece muchísimo y hace un súper trabajo, ¿no? Pues tenía una pregunta así muy breve que aprovecho y la lanzo. ¿Qué opináis de que la llegada de las plataformas? ¿Creéis que ahora con la llegada de las plataformas se está haciendo, por ejemplo, más ficción y productos como más cuidado y más tiempo de ensayos y como productos más cuidados? ¿Chicos? Yo creo que... Se está haciendo más, sí. Yo creo que se está haciendo mucho más, se está produciendo mucho y se está
está haciendo una cosa, por ejemplo, que antes no se hacía, que ya antes incluso a las plataformas se empezaba a hacer poco a poco, que es empezar a particularizar, es decir, no intentar contar historias para al mismo público de 7 y 9 años, es decir, ahí yo creo que que hayan entrado en juego nos da cierta libertad creativa para contar cierto tipo de historias más concretas que antes a lo mejor no se podrían contar. El hecho de tener más medios o no más medios, pues depende. Me imagino que hay producciones de plataforma que tendrán muchos medios y hay otras que no tendrán tantos medios. O sea, al final creo que más que se trabaje para una plataforma o no, al final estamos trabajando en el mismo país. Entonces, bajo ese paraguas, con lo cual yo, por ejemplo, en los últimos años he trabajado en plataforma, para no plataforma, cadena, peli, y al final te das cuenta de que no hay grandes diferencias. O sea, el rodaje puedes sentir que, o sea, para Netflix o para otro es más o menos parecido. Esa es mi experiencia. Yo creo que la llegada a la plataforma es buena. O sea, me agrada que se pueda hacer muchos tipos de televisión, ¿no? Y creo que es muy bueno, ¿eh? para la profesión. Sobre todo, antes que tenía la sensación de que pensábamos más en pequeño, ¿no? Y la plataforma lo que nos ha abierto es que de repente una producción que se hace en España, de repente se ve en 180 países, así. Es fácil, ¿sabes? Eso me parece que es muy bueno. Yo creo que el sistema de producción, un poco lo que hablaban todos ellos antes, más o menos en España, digo, de series nacionales a plataformas, más o menos es el mismo, ¿eh? No notas... hombre, si te toca hacer La Casa de Papel, que debe de estar en 20 y pico días capítulo, se nota mucho, pero yo creo que son excepciones. Excepciones que ojalá ya acaben siendo tal. Siempre hablo de lo mismo cuando hablo de las plataformas. A mí lo único que me preocupa de esto, y no es en contra de las plataformas, lo que voy a decir, ¿eh? Las plataformas tienen una pátina, y eso también hay que entenderlo. Es como Amenábar. A mí Amenábar sí me parece que es un director muy de plataforma, en el sentido de que es muy mundial, ¿no? A mí me preocupa lo otro. Y lo otro me preocupa mucho nuestra cultura. Nuestra cultura como Estado español o nuestra cultura como gallegos, vascos, catalanes o demás. Quiero decir, ojalá que las plataformas que tienen un viaje mundial, que haya algunas que ocupen ese lugar, como puede ser Movistar, que ahora está, pues ahora acaban de hacer La Línea Invisible, o acaban de hacer cosas que sí que me parecen culturalmente más nuestras, o Televisión de Galicia, que siga produciendo muchísimas series, porque creo que se va a ocupar de lo local. Creo que las plataformas en sí no se van a ocupar de la cultura en general, la cultura como sello nuestro. Esto no sé si que estoy explicando puede sonar raro, y no es malo ni contra unos ni contra otros, es simplemente que ojalá no desaparezca ficción en Telecinco y en Antena 3, porque deberían, incluso, además, en Televisión Española, que se deberían ocupar de ese tipo de cosas, ¿no? O en Televisión de Galicia por nuestro idioma, por la nosa xente, porque, joder, se ha hecho muy buena ficción en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, y que eso siga existiendo. Porque creo que es muy importante por el respeto hacia la cultura. Yo siempre hablo muy bien, por ejemplo, de Almodóvar, y sigo creyendo en eso. Me parece que es un director que ha hecho algo muy complicado, que es haciendo cine español, hacerlo mundial. Y eso pocas veces se ve en las plataformas. Y yo creo que eso creo que hay que cuidarlo. Y siempre pongo el mismo ejemplo, es que como los centros comerciales. Los centros comerciales que tenemos en cada una de nuestras ciudades son centros comerciales, que podrían estar con cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero de repente vamos al mercado de San Miguel y eso no está en ningún sitio del mundo, aunque ahora sea muy turístico o haya mercados de barrio. Eso yo creo que también tendremos que tener la cabeza en preocuparnos todos de que no se pierda. Y eso creo que también es parte de nuestro trabajo. Tamar. No, yo es que no puedo aportar nada con esto de las plataformas. No sé, yo lo único que puedo decir que es innegable que está habiendo más trabajo, y creo mucho en esto de lo local. Incluso antes cuando decías, Carlos, que Fariña igual no se entiende, yo creo que hay veces que hay cosas que funcionan en un montón de sitios por algo un poco misterioso o que aún no se ha estudiado, porque yo sí creo que cuando algo, y me parece que Fariña lo tiene, no me gusta comparar, pero no sé, The Wire, que para mí es la Biblia en todo
creo que hay algo que está ahí que es muy local, pues será de Baltimore, el idioma y todo eso, y esa serie No, pero los americanos en sí tienen mucho ganado, pero desde hace muchos años, porque vemos mucha ficción de ellos. Y The Wire es una joya, ¿eh? Es una y no fue bien al principio, quiero decir. Al principio no... El mercado americano no habrá ido muy bien. Si yo eso no es... Esto que hablo de las pátinas es muy difícil de entender. Y hay cosas raras, ¿eh? Yo, por ejemplo, el otro día me vi la peli esta taiwanesa, que me gustó mucho, la que te hablé. A mí también. Y de repente, pero me parece una excepción dentro de la plataforma. No me parece que sea la plataforma. La norma. Yo pongo caso. Sex Education, ¿dónde está rodada? No la he visto, esta no la he visto. Bueno, hay muchas series que en look, pero hablo de directores nuestros, ¿eh? Y no entenderlo jamás esto que estoy diciendo como un defecto, porque no es así. Bayona o Cabezas o muchos directores yo creo que tienen una mente internacional, su pátina es internacional. Donde suceden las historias no son tan importantes, ¿no? Por nuestro caso, Mar Adentro, digo del cine de él, ¿no? O Dani, incluso, de la Torre, ¿no? Me parece que es un hombre internacional. Eso no es malo, ¿eh? Y con lo que quería decir también de Sex Education es que son series a lo mejor rodadas en Inglaterra, pero el instituto parece americano. Eso, para mí, son las plataformas. Como una pátina genérica. Después podemos hablar de cosas particulares, pero es porque ellos quieren venderlo en todo el mundo. No quieren venderlo en un sitio. ¿Por qué el Narcos escoge un actor brasileño? ¿Por qué existe esa decisión? Porque existe una decisión global. No existe una decisión. Ellos prefieren perder, en este caso, Colombia, porque creen, cogen un director mexicano, ¿no? No, es también brasileño. No, yo creo que es brasileño, ¿no? Es brasileño, igual que también americano. Había trabajado. Pero todo lleva una pátina que yo creo que es totalmente americana. ¿Sabes? Lo local no los interesa mucho. Roma, la de HBO, son sajones interpretando, para mí, son sajones interpretando a personajes latinos. Y el latino no les interesa. El detalle está muy bien cuidado, porque los ingleses lo cuidan mucho, pero el comportamiento del personaje, para mí, es totalmente sajón. De hecho, en Italia no funcionó. Fue de los pocos sitios que no funcionó la serie de HBO, la de Roma. Y como eso pongo muchos ejemplos. Y en serio, no están equivocados. Ellos entienden que quieren vender mundialmente. No es un defecto, es la fórmula para llegar a la gente. Y eso creo que es un acierto, ¿eh? Lo que tendríamos que ver es que hacen eso, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, para bien, para seguir manteniendo pues, otros sitios, otras maneras de hacer. Y no creo que Fariña hubiese funcionado muy bien, ¿eh? No lo sé, como dato, ¿eh? Pero yo entiendo que La Casa de Papel funcione muy bien y Fariña no tanto. Porque uno de Baltimore yo creo que cada uno somos capaces de interiorizarlos. O a un gallego, a un tipo de tal, yo creo que hay ciertas cosas que son más complejas, ¿eh? Es igual que para nosotros, de repente nos colocan a uno de Chiapas aquí y nos va a descolocar. Quiero decir, hay algo que requiere un esfuerzo. Y por eso yo creo que, bueno, a veces hay que pensar, ¿no? En todo ese tipo de cosas, pero para bien, ¿eh? En serio. Y creo que hay casos, HBO ahora tengo muchas ganas de ver Patria, a ver qué hacen con la serie de Patria, porque me parece que también es un paso adelante, ¿no? Y que ojalá vaya muy bien. Y sobre todo Movistar, que hace muchas series nacionales, con historias nacionales. Ok. Conchi, ¿tienes algo que decir? Que estás ahí callada. No, paso a la siguiente. Mis compañeros lo han dicho todo. Ok. Gracias, Miguel. Pues le paso el audio a Celia. Celia. Hola. Hola. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. Qué cielo azul más maravilloso, Celia. Bueno, la Costa del Sol. ¿Qué vamos a hacer? Ya ves. Pero vamos, que tampoco podemos disfrutarlo porque si no podemos salir. Bueno, que una preguntilla. ¿Vosotros cuál creéis que son los errores que siguen cometiendo los actores y las actrices? Y también para Tamar, ¿cómo fue trabajar con Almodóvar, si no me confundo? Y ya está, esas son mis dos preguntas. Vale. Tamar. Pues, Tamar. Los errores más comunes. Es que yo creo que a lo mejor lo de los errores, es decir, todos como actores cometemos errores o a veces tomamos malas decisiones. Supongo que te refieres a cosas de
decisiones de cara a un personaje en un trabajo en concreto. Claro, vosotros como actores, referente a los personajes, y Carlos y Conchi, como director y directora de casting, ¿qué es los errores que siempre comentan los actores y las actrices? Hacer una prueba o hacer un rodaje. Claro, esta es para Conchi y Carlos. Claro. Bueno, y para vosotros. Yo con respecto a las pruebas, sí que hablar de errores a mí no me gusta, porque cosas a mejorar sí, pero errores tampoco lo veo muy claro. Pero sí como cosas a mejorar cuando se va a una prueba es la falta de actitud. El ir un poco diciendo, va, total, a mí no me lo van a dar. No, sí, yo total, bueno, ¿para qué voy a venir aquí a este casting? Total, siempre se lo van a llevar los mismos. No, de no pelear, de no luchar, de no llegar allí y decir, oye, pues yo tengo una manera de ver este papel, una manera de interpretarlo, yo lo veo así, sé que es difícil lo que estoy diciendo, porque al final un casting es un examen, o bueno, es algo que es difícil sentirse a gusto, bueno, es fastidiado, pero sí como cosa a mejorar es la falta de actitud, de ir un poco ya vencido, de ir un poco de, bueno, o ir un poco solamente a gustar al que tienes enfrente, ¿no? Eso era como cuando éramos niños, ¿no? Que querías todo el rato la aprobación de papá y mamá o del profesor quizás las cosas no te salían muy bien, ¿no? Cuando hacías eso, por lo menos en mi caso. Entonces yo creo que esas dos cosas, que la falta de actitud creo que es fundamental. Es que tener actitud para todo es un porcentaje muy elevado. Y luego ir con una propuesta tuya, que puedo o no, pero ir abierto a jugar, a experimentar, a escuchar, ir abierto, ¿no? Eso en una prueba. En un rodaje, pues es otra cosa, ¿no? Hay otra serie de cosas a mejorar que se podrían hacer, pero bueno, igual ahí ya mis compañeros os lo pueden desarrollar mucho mejor. Pero sí que en un casting importantísimo la actitud. La actitud y las ganas. Este papel es para mí. No me han llamado, pues es para mí. Luego me lo darán o no, pero es para mí. Venga, estoy aquí, voy a demostrar lo que he aprendido hasta ahora, lo que sé hacer. Bueno, gracias. Nada. Ok. ¿Sedes? ¿Tiro yo o qué? Sí. Hombre, yo errores, no lo sé. Yo errores cometo todos los días. Lo importante no es sufrirlos con ellos. Claro. Otro error es no querer estar allí. Y eso es el peor de los errores. Es cuando de repente notas que alguien está trabajando cuando no quiere, sea director, sea actor, sea guionista o sea tal. Yo creo que es importante motivarte, que te guste tu trabajo y tomar decisiones. Y a veces decir que no, yo creo que es una gran decisión. Y esto es raro lo que digo. Y después los errores más comunes a veces con actores, y vuelvo a lo mismo, y directores, puede ser el más peligroso, es el yo. Yeah. Es el no acabar de entender qué juegas en ese proyecto, ¿no? Y hay mucha gente que yo creo que a veces se puede llegar a confundir por ahí, porque date cuenta que los actores en sí sois pequeñas empresas y de repente en una historia se van a contar 20 pequeñas empresas. Si ellos no tienen la capacidad de entender cuál es su sitio, y un director lo mismo, ¿eh? Yo puedo llegar a una serie, capítulo 5 del Ministerio del Tiempo y querer hacer otra cosa, pero es que no es a lo que me contrataron. A mí me contrataron para hacer el Ministerio del Tiempo, por poner un ejemplo. Yo creo que es esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, pues yo sé que soy secundario, que tengo que trabajar para esta persona, tengo que dejar que esta persona brille, y aún así. Y eso a veces yo creo que es algo que genera confusión, ¿no? Lo importante que es saber cuál es nuestro sitio en esa historia, para enriquecerla, ¿eh? Pero a veces es así. Yo propongo muchas veces el mismo ejemplo. En películas, por ejemplo, de Bardem, que a mí me parece un mega crack de actor, pero sí que es verdad que los directores lo protegen, para que no todo el resto de actores hagan ese mismo personaje o esos mismos personajes extremos que hace él. Lo protegen, pero porque dentro de la historia debe de ser así. Eso a veces es complejo
entenderlo. A lo mejor delante de Bardem se pone un actor que quiere impactarlo tanto a Bardem que quiere hacer lo que hace. No, tú no estás aquí para esto, estás para otra cosa, ¿no? Y en los directores lo mismo, es una cuestión a veces de, bueno, de pequeños egos o de pequeñas cosas, ¿no? Genial, pues muchas gracias. Bueno, Además, y si opinas de Tamar o Javi quiere opinar algo. A mí hay una cosa que, por ejemplo, que evidentemente no depende de cómo y todo eso, pero esta cosa muchas veces de venir con todo preparado desde casa, sin ir a escuchar y a jugar, porque piensas que ese es lo que tienes que hacer. Y ese acto de egoísmo, que casi nunca sale bien, por otra parte, me parece casi siempre un error. Y muchas veces cuando ves a alguien que está jugando solo para sí mismo, sin estar escuchando nada de lo que proponen el resto de compañeros, eso me parece un error de los más grandes y por desgracia a veces lo ves y muchas veces ni siquiera el que lo hace es capaz de tipificarlo. Entonces eso me parece un error, pero bueno, al final los errores son como cada uno, todos cometemos errores y yo también cometo errores, o sea que cada uno le da importancia a cierto tipo de cosas. Muchas gracias. Pues, a ver, yo creo que no hay un, no sé, seguro que lo hay, pero yo no sabría decir cuál es el error más común entre actores. Creo que cada uno se tiene que ir conociendo cuáles son sus puntos ciegos, a lo mejor. No sé, yo diría, por cosa personal, a mí una de las cosas que además creo que incide mucho, en este caso creo que es Fernando Piernas, hay algo que dice cuando estamos trabajando, que es que a mí me parece importante, que es esa mirada crítica que te hace salir del campo de terreno de la imaginación. O sea, que a veces no es solo... A ver, creo que siempre es cosa del actor. Si estás bien entrenado, creo que te pones ahí y empiezas a transformar a las demás personas, a convertir a las demás personas y el poder de la imaginación, que es una cosa que dirán más maestros, pero yo se lo he escuchado mucho a Fernando Piernas, es transformador. Es decir, si tú estás ahí colocado donde tienes que colocar, al otro no le quedan más narices que colocarse en algún sitio. Y algo que tiene que ver con eso creativo que decía Carlos va a ocurrir. Y con esa actitud de lo que dice Conchi, creo que si estás ahí confiando, has tomado una decisión fuerte sobre lo que quieres contar, sobre lo que quieres emitir o como lo quieras llamar, algo va a suceder que te puede sorprender y ahí es donde entra a lo mejor lo que para mí muchas veces es un punto ciego también, ¿no? Que si vas con todo muy preparado y quieres, pues estás enfocado en ahí, yo quiero ir ahí, te pierdes la cantidad de posibilidades que hay para contar lo mismo, a lo mejor, que no esperabas y que es un regalo para ti mismo, porque al final los actores no somos personas que van a un casting a pedir un trabajo, vas allí a ofrecer lo que tienes y creo que uno de los errores a veces, en mi caso, es pensar que estás allí para pasar un examen, que hay una parte que sí, que es inevitable pensar que es así porque tienes que conseguir el trabajo, pero a lo que vas, si te tratas una vez más como un profesional, es a ofrecer lo que tú puedes ofrecer, tu experiencia para contar eso. Y la otra persona, si hace su trabajo, lo que quiere es que tú ofrezcas lo mejor de ti para eso. Entonces, a veces se olvida eso en algún lugar, se pierde que lo importante en una prueba, que quizás es el primer pasito que siempre hace falta para llegar a, bueno, pues a trabajar, que me imagino que mucha gente como yo, pues estamos siempre pensando en esto, es pensar que los demás están a la contra. No, se supone que todos estamos ahí para lo mismo y a veces se nos olvida. Y lo que me decías de Almodóvar, yo con Almodóvar trabajé cuando acababa de llegar a Madrid, yo llegué aquí a estudiar audiovisual, había decidido no trabajar como actor hasta sentirme bien formado y a los meses de llegar a Madrid me encontré con esta oportunidad, hice una prueba y tuve la oportunidad de trabajar y no podía decir que no porque era un sueño que tenía. Entonces me quedo un poco con esta sensación de impacto que tenía, me acompañó todo el rodaje, no sabría... yo creo que de alguna manera jugó a favor esa cosa de no creerme muy bien lo que estaba pasando. Creo que si hubiese sido un poco consciente en el rodaje de muchas cosas, lo habría pasado peor. Porque él es un talento descomunal y tiene una personalidad y tiene esta cosa de que él tiene muy claro lo que quiere
y hay que estar ahí aguantando, es decir, hay que dejarse llevar. Y creo que es lo mismo, es dejarte llevar, confiar, como mucho que te puede pasar. Creo que o sea, nuestro trabajo no es tan importante en cierto punto. Es decir, no somos un cirujano que tiene que cortar una vena y se muere el paciente. Si no sale, si hay un error, lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Es decir, persistir en el error creo que es un acierto a veces. No sé Oye, si te sirve. Pues sí, me sirve de mucho, la verdad. Pues muchísimas gracias y Conchi, quiero dar un poco de envidia, así que te regalo este paisaje, ¿vale? ¡Oh, qué luz! Pues muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Eliana, te acabo de conectar el micrófono cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer esto posible y por hacer que sienta ahora mismo lo que está sintiendo mi corazón, que no sé cómo no comportarme fan ahora mismo. Quiero, bueno, primero que nada aprovechar este momento para decirle a Carlos Sedes gracias en mayúsculas, porque no te había visto desde aquel curso y de verdad que te has convertido en un maestro grabado a fuego en mi corazón, porque lo que aprendí ese fin de semana ha cambiado mi vida, mi perspectiva. No sigas, que después aguanto yo a Tamar. Dime. Que no sigas, caso. Que aguanto yo a Tamar. Perdón. Es que ahora me está yendo. No mira, bien me ha los halagos. llegado la notificación aquí que tengo pico de pulsaciones y todo. De verdad que muchísimas gracias por todo lo que me enseñaste, por el tiempo dedicado y por el gran maestro que has sido en mi vida. Y bueno, la pregunta es, vosotros como actores, ¿cómo os preparáis el personaje? ¿El proceso a seguir una vez recibís el guión? ¿Es leer, empezar a jugar, es investigar? ¿Cómo es? Javi. Se ha cortado. No, me quedé en el inicio de la pregunta. Pues depende un poco del personaje. Al final sí que es verdad que yo al principio arrancaba siempre casi desde los mismos lugares y hasta con las mismas manías. Y con el paso de los años he aprendido hago muchas lecturas siempre al principio, muchas lecturas sin ningún tipo de pretensión que leer, a ver qué es lo que me viene y voy apuntando pequeñas cosas. Y esa fase cada vez me gusta más porque cada vez que leo más cosas van viniendo y vas apuntando. Y luego depende un poco de lo que te pida el personaje. Si el personaje tiene cosas que tú no sabes hacer, pues hay que ponerse las pilas. Si mi personaje es cocinero y no sé hacer un huevo frito, pues tengo que ponerme las pilas o bien pedirle a la productora que me eche un cable con eso o buscarme yo la vida. Y luego depende, o sea, depende también con quién vaya a trabajar. Hay a veces que pides ayuda pues a alguien, pues a un coach que te ayuda y a veces que no. Hay a veces, depende un poco también del feeling que vayas teniendo con ese personaje y sobre todo quién sea el director que esté detrás, si has trabajado ya con él y sé por dónde vamos a ir o no. Pues depende un poco de todo. Cada vez que pasan los años, más abierto dejo el proceso. Pero sí que es verdad que en todos y cada uno de ellos hay mucho trabajo en casa solo. Mucho trabajo con el guión. Cada vez creo que trabajar mucho en el guión me da muchísima información y muchas armas para luego sacarle mucho más jugo a los ensayos, por ejemplo. Y tener la capacidad de entender lo que me dicen, pero sobre todo también tener la capacidad de proponer cosas, que al final muchas veces se nos olvida que eso es nuestro trabajo también. Es decir, es como nosotros, esto es un trabajo jerárquico por algo, funcione y tenemos que hacer caso a quien pues, es nuestro director o escuchar a nuestros compañeros, pero al final también tu trabajo es muchas veces pelear por esas cosas que tú, si has hecho un buen trabajo, sientes que pueden aportar cosas al personaje o incluso al conjunto. Entonces, bueno, a rasgos generales es un poco así como empiezo a encarar Y aparte contigo me pasa algo, disculpa, no quiero sonar pretenciosa, pero escuchando viendo a diferentes actores o actrices, que me pasa mucho que veo a tal persona haciendo de tal
En cambio, contigo me pasa que recuerdo mucho el personaje. Recuerdo mucho a Mateo, recuerdo mucho a Malpica, recuerdo mucho, ¿sabes?, a Roberto en ¿Qué te juegas? O sea, veo muy diferentes los perfiles entre los diferentes personajes, ¿no? Por eso que conseguir eso me parece súper interesante. Hombre, yo creo que es la idea que tenemos, pero muchas veces eso ya ni siquiera depende del trabajo del actor, también depende un poco del conjunto y del empaque que hay. También muchas veces un actor está por uvas y por el empaque que tiene y por tus compis que te llevan en volandas o tienes un día empanado y depende de muchas cosas. El hecho de que alguien se crea lo que estás haciendo o no. O que quede en el imaginario y en el recuerdo de la gente. Tamar, por favor, ¿cómo arrancas tú los personajes? Pues un poco lo mismo que dice Javi, es que depende mucho también del proceso. Los procesos de creación muchas veces son distintos según el proyecto, o quién lo dirige o con quién estás. O, no sé, pero en el mismo medio, tanto en teatro como en televisión como en cine, yo me he encontrado muchas formas distintas que son lo primero que tienes que respetar o seguir para empezar a jugar. Quiero decir que esta idea de salir ahí y ponerse a jugar, como pues creo que requiere una serie de cosas anteriores, que es lo importante para mí siempre. Y creo que a mí una de las cosas que me parece cada vez más importante es la escritura, o sea, el guión, lo que tienes que contar, lo que está escrito. Si eso está bien escrito, va a pedir, va a llamar, va a reunir a la gente que... Bueno, cuando digo escrito es creado, como sea, ¿no? No sé si es el guión terminado o un proyecto que se basa en la improvisación. Si está claro lo que hay que contar, eso va a tener su propia fuerza y hay que ponerse mucho para que eso no se cuente, creo. Creo que el problema llega cuando hay una serie de cosas en la escritura o en el planteamiento que no están claras. Entonces cada uno empieza a tirar por un sitio, uno se empieza a asustar, no sabe por qué se está asustando y empieza a contar lo mismo que ha contado en otra cosa, o empieza a pensar a salvar el culo, o empieza a pensar en hacerle caso a alguien sin creer en lo propio. Ahí empieza para mí eso me parece que es la fuga fundamental en el barco, cuando algo se empieza a tambalear. Creo que lo importante es el guión. Y luego, pues, una de las cosas que yo creo que hay que acudir siempre es a lo personal. Es decir, si tú lees un guión, está claro que tienes que contar ese guión. Estoy con Javi, que cuantas más veces lo leas, mal no te va a hacer. Y ver que resuena personalmente. O sea, cuanto más personal estás, más genuino puedes ser y más vas a interesar. O sea, al final, tanto si hay que salvar el culo como si hay que hacer un buen trabajo, cuanto más personal te pongas, que sepas a quién estás hablando, que sepas si hay una escena que no entiendes, qué hay en tu vida que te puede inspirar. Si no sabes qué está diciendo ese tipo, pues no vas a ir a muchos sitios. Vas a decir texto, te vas a sentir mal, te vas a empezar a criticar, o vas a empezar a criticar al compañero. No sé, creo que esto de ponerse personal y no pasarse por encima de lo que uno le pasa es fundamental. Sí, luego, por ejemplo, también hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es ese trabajo. Muchas veces corremos el riesgo de ser, cuando digo literales, es o son de las palabras que están escritas, ¿no? Tanto lo que digo yo, como lo que dicen mis compañeros, como las acotaciones que están en ese texto. Y al final, entre todas esas líneas y entre todas esas palabras, hay un montón de información. Entonces, es decir, el reto también es encontrar toda esa vida que está entre esas palabras. Y me parece como muy interesante, ¿no? Es decir, es que ahí cuando estás atento, descubres muchas veces, aunque no lo pongan por acotación, que tu personaje está mintiendo. O descubres cosas de tu personaje porque alguien en la secuencia 89 dice no sé qué de tu personaje. Entonces tú dices, hostia, tengo que hacer caso. Todas esas cosas, el crear vida más allá de las palabras escritas en el guión, es una cosa a tener muy, muy en cuenta para darle riqueza real, porque muchas veces, si vamos real, uno a veces hace cosas, dice cosas, tiene movimientos que son absolutamente ilógicos, pero que forman parte de tu ser, y los personajes también tienen eso, y hay que encontrar esa riqueza.
que no está en las acotaciones. No sé si me he explicado, es un poco a lo mejor rollo lo que he dicho, si me entendéis. Sí, Bueno, pues sí, eso sí. hay que encontrarlo también. A mí sí que hay algo de lo que decía Tamar que me parece siempre muy interesante. No me parece... me parece muy complicado leer un guión. Y creo lo que dicen ellos de releerlo muchas veces. Yo soy un muy mal lector la primera vez de un guión. Y con la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta voy entendiendo muchas más cosas. Con todo, me parece que un guión de cine no te puede entusiasmar y después ves el resultado, que es cosa que me parece maravillosa del cine. Porque claro, tú un guión casi siempre vas a ver palabras, ¿no? Pero no vas a ver la mirada, a lo mejor. O sí, que le está porque está muy clara, ¿eh? Que eso no quita una cosa a la otra. Pero a mí me parece que es algo muy, muy, muy complicado. Y de hecho hablamos muchas veces entre los tres, entre los cuatro, de eso. A mí, yo siempre digo que quiero tener una charla con Sacristán para saber por qué escoge proyectos. Le digo, lo pongo siempre por ejemplo, porque me parece que es un tipo que le encanta coger cosas, pero me gustaría llegar a entender por qué las escoge. ¿Qué ve en esos guiones? Para entenderlo, mucho más. Y hablo que siempre con mucha admiración hacia Sacri, porque la verdad que un guión, claro, el audiovisual no está únicamente en la letra, me parece. Hay mucho más en la imagen y en otras cosas, ¿no? Y me parece complicadísimo, y lo digo como algo que... Por eso Tamar decía que lo ve muy fácil de lectura, y a mí en cambio me cuesta más. No, fácil no, digo que... Sí. Que normalmente el problema está en el guión. Eso me digo yo, para que la culpa no sea mía. nunca Esto está mal, voy a cambiarlo, ¿sabes? Madre mía. A mí sí que me pareció también interesante algo que decía Javi, que era que estudiar las cosas, darle una vuelta para luego llegar y proponer. Pero para proponer no puede ser un indocumentado, ¿sabes? Venga, ya aquí se me ocurre que... El proponer que venga del trabajo. Yo me lo leo en casa porque muchas veces cuando se llega a set no hay tiempo de que el director muchas veces afine, depende del proyecto que estés, ¿no? Pero hay proyectos que son más cortitos en tiempo, en presupuesto, y no hay ese tiempo para que el director hable con vosotros, os diga cosas. No, yo esto aquí lo quiero, entonces ese trabajo tiene que venir de vosotros. Yo siempre digo lo mismo, que los que entendéis de interpretación sois vosotros. Quizás los que estamos al otro lado de la cámara entendemos de otras cosas, de mirada, de conducir, pero de interpretar. Vosotros sois los que sabéis. Sois los profesionales de eso. Entonces, el actor obediente que pone en la acotación me enfado y ahí se enfada. Sabes que el leer entre líneas, el darle vida, el igual no me enfado aquí, me enfado en la siguiente secuencia, o me enfado al principio, o vengo ya enfadado. Es un poco, nosotros os damos algo inerte, ¿no? Como es un papel, y vosotros sois los que le dais vida, ¿no? Los que interpretáis, en el sentido más profundo de la palabra. Infinitas gracias a los cuatro y bueno, enhorabuena por el verano que vivimos. He visto el tráiler y quiero ir al cine ya, a ver si nos dejan ir a verla. Gracias. Gracias, Eliana. Vitu, pues ya tienes conectado el audio. Hola, muchas gracias, Manu. Los saludos desde Argentina. ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, tengo varias preguntas para hacerles, voy a resumirlo porque me quedaría horas preguntándoles cosas. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que generan cuando hacen las series, cuando hacen las películas. Yo soy fanática de las series y de las películas españolas, es mi momento fandom, por así decirlo, así que les agradezco por todas las producciones que hacen. Y con respecto a eso, quiero decirles que hay cosas que antes no podían hablarse, no se hablaban tanto, ¿no? Qué sé yo, contrabandistas, pandemias, violaciones, digamos. Y hoy en día lo estoy viendo en muchas series esto. ¿Qué sienten ustedes con las producciones que se están dando hoy en día, que sean, digamos, como la vida real, ¿no? Antes era como imposible imaginar que, no sé, algunas cosas sucedan en la vida real, y hoy en día
se está plasmando eso. ¿Qué sienten ustedes como directores, como actores, el momento de, bueno, leer ese guión y tener que interpretar eso, el momento de escribirlo? Yo creo que estamos en una fase muy dorada de esto, pero sobre todo yo creo que la ficción hoy en día lo que reina es la incorrección. Igual que los 80 eran muy naif o en los 90, creo que hay algo ahora muy chulo que es los personajes incorrectos. Y eso yo creo que ha roto también muchos estereotipos de historias y de personajes, y de cómo contarlas. Porque a lo mejor te están contando la misma historia, pero desde un sitio menos adecuado, por decirlo así, o no tan correcto, ¿no? Y la gente cada vez es más valiente. Yo creo que la gente se atreve a hablar de todo tipo. Incluso al revés, ¿eh? A mí una serie que me apasiona, que es House of Cards, que tú empatizas con la corrupción, quieres que ese tipo sea corrupto, y en los años que están sucediendo, ¿eh? Eso no quiere decir que no sea tampoco crítica hacia ello. Claro. O sea, hace años eso no sería así, ¿no? Hace años serían como personajes malos. Pues no, pues estos dos cracks de actores lo hacen de una manera que se divierten mucho haciéndolo. Y yo creo que también es un gran paso, ¿eh? En esa enseñanza o en esa escuela, que la gente hoy en día se divierte mucho con sus personajes, pero muchísimo más que antes, en el sentido de que no lo juzgan. Antes, y pasaba mucho también en España, antes te tocaba hacer un malo y la persona que lo interpretaba o el director que lo ejercía creaban un estereotipo y era imposible disfrutar eso. Hoy en día son más disfrutones. Desde dónde están colocadas las historias. Y yo creo que desde ahí es donde esto más está evolucionando, ¿eh? Ahí, y contarlas de diferentes maneras. No sé, de En Fucking World, al final no te está hablando de la depresión, pero lo que es raro es que te la cuenten chicos jóvenes, ¿verdad? De 14, 15 años. O de Affair, que también es una serie que me apasiona. Que te cuenten cosas como las de Affair, como era... Estamos acostumbrados a que nos lo contaran en los 17 y 18, una historia de amor en una playa o algo incorrecto, pero no, ellos lo colocan ahora y te lo sitúan en personajes de 40 años. Es que también como... las historias, yo creo que los creadores están siendo muy teatrales, y cuando digo teatrales es que al final Hamlet hemos visto 50, y los Hamlet de hoy no tienen nada que ver con el antiguo, con el clásico, ¿no? Como que todo se está... haciendo de diversas maneras y mirándolas de diferentes maneras, porque en el fondo todo está inventado. Ahora es desde dónde lo contamos y cómo. Igual que la velocidad con que hablamos en escena. Creo que ha variado mucho, ¿verdad? Y si vemos series de hace 5 años, pues es para que lo veamos, ¿eh? Antes nos ponían de época una serie y cómo hablábamos. Con castellano antiguo parecía todo aquello, ¿no? Y hoy en día ya no es ni necesario, ¿no? La gente ya sabe que vas de época, y ahí aún nos queda un recorrido con los americanos, también por cómo es de fluido el idioma o el inglés o demás, pero yo creo que sí que ha ganado mucho más en naturalidad, ¿no? De la interpretación y de ese realismo. Y después hay casos extremos que son maravillosos. El que hablaba Tamar, ¿no? The Wire, me parece que es una serie maravillosa. Si comparamos The Wire y CSI, nada tiene que ver, ¿no? CSI es una pátina, una gran mentira de que van en un cochazo y que eso funciona así. Y Baltimore, pues es la gran realidad americana, ¿no? Y te hace reflexionar mucho más de cómo trabajan y por qué trabajan así. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo, si no tengo otra pregunta. Tamar habla, ¿eh? Yo hablo un montón, yo hablo una barbaridad. No, porque no quiera, ¿sabes lo que pasa? Por no ser yo pesado. Yo creo que estoy teniendo problemas técnicos porque he escuchado un tercio de lo que habéis dicho y no he escuchado muy bien tu pregunta, así que lo poco que he escuchado de Carlos... Tienes poca cobertura porque se te ve desde... mira, ahora te has parado un poquito, estás a saltos. Pero bueno. Ya, pues no sé. No, yo una cosa que decías, yo no sé si ahora la ficción tiene más, no sé si es a lo que te referías con la pregunta de si tiene más libertad de contar más cosas. ¿Era eso o...? Sí. No, o sea, me refería, digamos, a cómo lo ven ustedes, que quizás antes uno imaginaba o decía, uy, ¿cuándo vamos a poder hablar tranquilamente de estos temas? Y hoy en día es tan real, por ejemplo, en Argentina se vive mucho
esto del miedo de salir a la calle, el miedo al acoso, a la violación, es muy fuerte acá, todo este tema. Entonces, bueno, ver cosas que hacen quizás ustedes, o no sé, otras producciones, inclusive algunas de acá también, que lo plasman natural, es como, bueno, yo como actor, ¿cómo veo lo que estoy viviendo o sea, la vida real y el texto, ¿no? Que son idénticos, digamos. ¿Qué tan fuerte es? Pues mira, no lo sé, ¿eh? Yo supongo que, yo no sé si, igual no estoy entendiendo yo lo que dices. Supongo que hay ahora algo de que los relatos, llegan un montón de relatos a todo el mundo, ¿no? Pero yo sí creo que bueno, el arte, la película, la ficción, sí que creo que ha contado cosas que te pueden llegar o que incluso o te sirven para evadirte de la realidad o te sirven como paso poético o metafórico de algo que hay en la realidad. Creo que hay... Yo, por ejemplo, en este confinamiento me he descubierto viendo muchas cosas que ya había visto y de cine antiguo. Yo el otro día veía Taxi Driver, no sé, creo que es eterno lo que cuenta ahí. O, por ejemplo, la brutalidad de trabajos de Haneke. Creo que hay narradores y hay... igual no han llegado de la forma que están llegando ahora todas las series, la cantidad de cosas y de historias que hay. No, pero creo que el arte sí que... ¿Cómo? Que yo creo que ella también se refería más, en este caso, a la televisión en sí. La Y sí televisión, sí que es verdad que antes, con todas las televisiones, tanto autonómicas y demás, nacionales, sí que es verdad que nosotros teníamos un público muy dirigido. Las historias eran para, básicamente, sexo femenino, pero de entre 35 y 65. Había un tipo de historias. Y es verdad que con la llegada de las plataformas, pues yo creo que eso se ha abierto mucho más al abanico y ahora incluso puedes permitirte, como es un abanico mundial, puedes permitirte trabajar para mínimos de gente, que esos mínimos son mundiales. Entonces, te permite llegar a más gente. Evidentemente en teatro ya se está haciendo, en cine se estaba haciendo, pero yo creo que en televisión, yo creo que sí que es verdad que las plataformas han aportado pues que puedan haber muchas más historias y muchas más maneras de contar. Vale, ahora entiendo. Yo creo que iba por ahí, ¿eh? Iba más a nivel de televisión. Que yo creo que ahí sí que es verdad que en España se ha notado mucho ese abanico. Ahora hoy en día hay muchos tipos de series, ¿no? Y da gusto. Incluso las series nacionales se han pegado mucho a lo que son las series de plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que ha cambiado mucho de aquí a la llegada de las plataformas hace un año. Sí, yo diría ahí como espectador que a veces me saturo, no sé por dónde empezar. Me faltan filtros para ver qué ver. Tengo como siempre 10 series por ver. Igual por eso, en este tiempo que he tenido aquí en casa, lo que más he visto es cosas o que ya había visto o eran clásicos que no había visto. Me pedía el cuerpo algo así. Yo también, eso es lo que yo puedo decir. Me di otro día un documental muy chulo sobre Sam Peckinpah. Que me apasiona ese hombre. En referencia a lo que decía ella de la realidad y de la crudeza, Sam Peckinpah, que es así de los... Después vino Kubrick detrás de él y vinieron muchos más. Pero sí que, por ejemplo, yo hablo de responsabilidad cuanto a la realidad. Cuando hablabas de violaciones o hablabas de violencia, el cómo rodaba la violencia. Y me apasiona ver cosas de él porque, joder, fue adelantado en su tiempo. Y él nunca entendió que ni la violencia ni las violaciones debían de ser espectáculo. Y él las rodó siempre de una manera desagradable y cruda. Y me parece que tenía algo, ese gran maestro, de decir, no, él partió la pana desde ahí, diciendo, yo no quiero hacer espectáculo, ni quiero ser partícipe de esto. Yo cuento que la violencia, incluso aunque fuese un western, él la contaba como una violencia no grata, no vistosa, ¿no? Como las películas de acción muchas veces, sino otra cosa. Perfecto. Bueno, última pregunta. Quiero saber, Javi, cómo estudias un guión. Y ya con esto termino y les agradezco a todos, de verdad, para mí es un placer, un honor y todo. Espero algún día estar trabajando en España. Iba a ir este año por la pandemia, pero por la pandemia no pude, así que bueno. Pero los admiro muchísimo, de verdad. Sus producciones son lo más. Así que eso. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, un poco para seguir lo que había dicho antes de cómo comienzo a construir un personaje, realmente yo no siento que me pongo a estudiar. Realmente no. Creo que hago tantas lecturas de los guiones, creo que intento buscar tantas que no siento que dedique un tiempo a sentarme a estudiar como tal, sino que
y eso que tengo bastante mala memoria en general, sino que se va quedando ahí y se va quedando la idea. Entonces, al final, no suelo pensar, no trabajo sobre palabras. Al final se acaban generando, pues eso, imágenes o contenidos en tu cabeza y suelo funcionar un poco más por ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias, de verdad, chicos, muchas gracias. A ti. Gracias, Vitu. Maica Braña, pregunta algo. Maica Braña. ¿Qué? Maica Braña pregunta algo, me estoy metiendo con ella, pero nada, no me hace ni caso. Os estoy escuchando muy mal ahora. ¿A quién has dicho, Carlos? A Maica Braña, hombre. Bueno, Ah, a Maica Braña le he mandado yo un mensaje hace media hora para ver si preguntaba y ni me ha batido. Es que se dé por aludida. Vale. Cintia, cuando quieras. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, yo quería preguntarles a Javi y a Tamar, por un lado, el tema de que estaban hablando ustedes de seguir entrenando todo el tiempo y mantenerse como esto de capacitándose y estar con diferentes maestros y tal. Ahora mismo con la cuarentena, ¿qué es lo que hacen para mantenerse entrenados o cerca del arte, digamos, ¿no? Yo se lo pregunto siempre a mis compañeras o a mis compañeros, actores y actrices, ¿qué hacen puntualmente ellos? Y nada, quería saber ustedes qué están haciendo. Para Conchi, tengo una pregunta. Para Conchi y para Carlos también, esto de ser argentina, el acento particular que tenemos, ¿cuánto influye a la hora de los castings, ¿no? Porque yo puedo asistir a un casting solamente si están buscando específicamente una chica argentina, pero siento como que, en mi corta experiencia acá en España, no pude, por ejemplo, presentarme a un casting cualquiera y bueno, si sos argentina, vemos. Es como, te puedes presentar si están buscando a una argentina particularmente. Y Conchi, la última, perdón, cuando estás haciendo castings, si te gusta que el actor o la actriz venga con propuestas diferentes a jugársela, digamos, o que venga más o menos digo, ¿no? Cuando te mandan una escena para el casting y tal, se sabe de qué se va o siempre tiene como un hilo, y si preferís que vengan a romper con lo que vos estás esperando y a mostrarte algo completamente distinto, o preferís como, bueno, no, vamos más o menos por lo que se está buscando para la serie o para la película. Conchi, dale. Bueno, pues empiezo. Primero por lo del acento argentino. Sí que es cierto que lo comentábamos alguna vez cuando nos conectamos aquí, que sí que hay una realidad en España, hay una realidad en Madrid, en Barcelona, cada vez más en todas las ciudades españolas, que no se está reflejando en la ficción. Es que de repente pues tú vas no sé, al dentista y te atiende un argentino, vas a tomarte algo no sé qué y el señor que te atiende es de esa globalidad, esa mezcla de razas que hay en Madrid y que hay en muchas ciudades de España, no se está reflejando en la ficción. Que no se está reflejando en la ficción significa que no se escriben historias que realmente den vida a esto. Claro. Con lo cual, claro, es complicado lo del acento, porque imagínate que yo me mandan un guión y hay una familia, papá, mamá, hermano, hermana. Se desarrolla en Madrid, no sé qué. De repente, claro, el padre con acento argentino, la madre con acento de Valladolid, el hijo con acento gallego y entonces dices, uy, qué familia más rara, que podría ser, pero que no está escrito, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que sí que es una asignatura pendiente ahí. Como recomendación, pues bueno, como aquel que aprende a hablar inglés, pues te recomendaría que practicases. Claro, o sea, tienes una base que es maravillosa, no es como aprender un idioma de cero. Claro. Es bueno, es intentar, pues bueno, un poco minimizar ese acento. Que si piden acento argentino, ya lo tienes, y que si no, lo puedas tener también.
Normalmente hablar es muy fácil, pero bueno, sí que yo lo haría, aprendería idiomas, ¿no? Claro. Entre comillas, para tener más opciones. Y luego en un casting, jo, lo chulo es que te sorprendan, ¿no? Porque tú igual, hombre, tampoco veo a muchísima gente diariamente, pero igual, no sé, pues igual, no sé, 12, 16 personas al día. Y oye, he de decir que hay momentos en los que te cansas y como en todo trabajo, ¿sabes? Te entra el sueño o el hambre, en mi caso, ¿no? Que siempre tengo hambre. Entonces está guay cuando entra de repente alguien, ¿no? Jo, te sorprende, es fresco, es... Pero sobre todo, más que vengan con una idea o que traigan muchas ideas, sobre todo que vengan con actitud de vamos a jugar, de escuchar, de vale, tu primera propuesta, fenomenal. Si es rompedora, maravilla. Porque me puede gustar o no, pero me voy a quedar contigo seguro. Trabajando. Pero a partir de esa primera propuesta, que será como la que tú traigas pensada de casa, que luego podamos establecer un diálogo, que luego podamos trabajar. No sé, yo no entiendo el casting, lo decía antes Tamar, ¿no? No entiendo el casting si no es para que salga lo mejor del actor, sino para que te llamo, para fastidiarte, no. Es para jugar, para ver si esa opción que estás ahí porque yo te he llamado, entras en las cualidades de ese personaje que tendría que tener, pues jo, a ver si cuando luego lo vea el director dice, pues es que no sé a quién escoger, de lo bien que estáis todos, ¿sabes? Esa es mi mayor ambición cuando hago también un casting, ¿no? Entonces, por un lado, lo de sorprender está muy bien porque, no sé, no es como la cultura subvencionada muchas veces, ¿no? Que estás pendiente de gustarle a alguien solamente, ¿no? De agradar a papá o a mamá. Es algo libre, entonces eso se aprecia muchísimo. El sello personal, yo creo que en una prueba se aprecia mogollón. Y luego, escuchar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué jugamos? ¿No? Un poco cuando, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños que, pues nada, de repente estábamos jugando en la habitación y la cámara era una balsa, ¿no? Y de repente estabas ahí con tus primos o con tus hermanos y aquella cámara, una balsa, y no sé qué, y cuando alguien se aburría, decía, pues ya no quiero jugar a la balsa, pues ahora esto es ahora estamos en la playa, ¿no? Y nadie decía, ¿cómo? Pero esto no era una balsa, ¿no? Bueno, si alguien lo decía, le dábamos una colleja, ¿no? Pero entrar en el código del juego y no... Entrar en el código del juego y del escuchar, ¿no? Eso sería lo chulo, lo ideal. Y que claro, que en la sala de casting se dé ese ambiente, ¿no? Que también es responsabilidad nuestra de abrir un poco la puerta, de ser, de los directores de casting, de los que estamos al cargo del reparto, de ser hospitalarios, ¿no? De hablar y bueno, de echarnos una mano por encima, de venga, no va a doler, ¿no? Convenceros de eso. Bueno, creo que más o menos te he contestado un poco, ¿no? Muchísimas gracias. Carlos. ¿Yo? ¿Quién? Sí, bien. Venga. Dale, Tamar. No, yo sobre el casting, la verdad que poco decir, porque lo ha dicho casi todo ya Conchi. Pero sobre todo, bueno, también que entendáis muchas veces que, por ejemplo, para televisión, y diferencia de televisión y cine, ¿eh? Porque en cine ya tienes todo un guión escrito y demás, pero que a veces en tele, cuando hagamos un casting, a lo mejor solo tenemos un guión, sabemos muy pocas cosas del personaje. Entonces, lo bueno que tiene la tele para mí es la rapidez, la agilidad que te da, y después también el que no vayas solo con una idea predeterminada sobre una cosa. Entonces, para mí, cuando hago casting, a mí sí que me parece muy chulo las primeras veces cuando saléis. ¿Quién es ese actor creativamente? Ha cogido ese texto, se lo ha preparado y ha decidido que sea de una manera. Y esa parte del examen es la que me parece más interesante. Esa parte es la que dejáis ver quiénes sois vosotros creativamente, ¿no? Y después hay otra parte del examen que muchas veces es todo lo contrario, para saber la movilidad que tenéis. Si sois capaces de moverlo rápido, de no. Y lo más importante, y siempre hablo de lo mismo, yo me dedico a esto para crear emociones. Es de las pocas profesiones que te permite hacer eso, ¿no? Entonces no desaprovecharla. No olvidar jamás eso, generar emociones delante de la cámara, un escenario, donde sea. Y yo creo que eso, sabiendo eso, ya verás cómo os va a salir todo mucho mejor y os va a ser todo mucho más fácil. Ahí está usted, Tamar.
Sí, sí, me he emocionado. Pues yo no lo veo, ¿eh? Javi, ¿tú qué haces para pasar la cuarentena? Ah, coño, es verdad, cobertura. es verdad, mira, no, ni el huevo. A nivel, ¿te referías de mantenerme o de hacer algo actualmente? No, porque al final los proyectos que están ahí, pues al final se han movido y no sabes muy bien si van a ser o no. Entonces dedico mi tiempo a ver pelis, series y leer cosas. Y al final yo siempre veo las pelis y las series, creo que cada uno tenemos una tendencia. Al final, si hablas con alguien de vestuario, la primera mirada cuando ve una peli se le va al traje o a la vestimenta que lleva el actor. En mi caso, ver ficción me ayuda, es mi pasión ver ficción, la disfruto como tal, pero inconscientemente también no dejas de estar viendo cómo alguien está haciendo un trabajo y ver que a veces hacen cosas brillantes que tú no habrías llevado por ahí, ni mucho menos, o cosas que dices, oh, qué guay. Entonces, pero realmente no estoy haciendo nada para mí como actor. Pues a ver, yo también tengo una sensación de que al empezar la cuarentena me puse un montón de deberes de todas las cosas que iba a hacer, cómo iba a entrenar y tal, y pues habré hecho el 5%. Pero yo creo que yo creo que es importante. A ver, yo creo que uno está entrenando en esta profesión y en cualquier profesión que tiene una componente creativo o artístico, como cada uno lo quiera llamar. Creo que es importante estar entrenando de la manera que sea. O sea, yo creo que lo importante al final es el trabajo que tienes que hacer y cada uno se prepara de mil maneras. Yo personalmente soy bastante neurótico en cuanto a eso, a no hacer cosas. O sea, siempre tengo esta ansiedad para quien le pase también, pues compartirlo. Ansiedad de no estar haciendo lo suficiente por el trabajo, ¿no? Debería estar haciendo pues tal ejercicio, pues a quien le sirva hacer ejercicios de Strasberg o de donde cada uno haya, con qué ejercicio haya trabajado cada uno, pues a veces dices, tengo que hacer. Yo creo que a veces convertir ese tengo que hacer en un poco de calma, de escucharse, a ver qué le interesa a uno, qué le apetece. Saber películas es trabajo de actor. No hay que sentir, yo creo que es algo que se debe hacer con disfrute y de alguna manera la imaginación está trabajando, que es con lo que trabajamos nosotros. Entonces, tanto sirve pues ejercicios que son más sesudos. Yo qué sé, yo sigo haciendo de vez en cuando, no sé si conocéis, el ejercicio de la silla, pues que yo aprendí en las primeras escuelas que estuve, que al final se trata de relajarse, y estamos en una época de mucho estrés. Entonces, ya solo intentar estar tranquilo, calmado, que es una situación de mucho estrés, igual que lo es un casting muchas veces. De alguna manera tu yo creativo, o como cada uno lo quiera llamar, está trabajando, y hay que confiar en eso y ver lo que el cuerpo le va pidiendo. Muchas veces no hacer nada es aburrirse es un buen estímulo para empezar a hacer algo que a uno realmente le apetece. Y hay momentitos en los que uno pues puede aprovechar eso para ejercitarse y confiar que se está ejercitando. No solo se está trabajando por la profesión. De hecho, yo creo que cuando menos se está trabajando por la profesión, uno es cuando va a hacer un casting o cuando le surge una prueba. El trabajo vino antes. Y si sale bien un casting, muchas veces no tiene que ver con que ha sonado la flauta en ese momento. Algo has hecho hace 3 días, hace una semana, hace 50 años, que te ha llevado ahí. Y además hay muchos testimonios de gente, por ejemplo, que yo admiro, cada uno tiene sus referentes, que verifican eso. Gente que a lo mejor ha empezado a trabajar y ha empezado a trabajar a un nivel altísimo a los 40 años. Yo creo que esa fe es importante. Y estar haciendo lo que uno cree que tiene que hacer, igual que en un casting, lo dice Conchi. Yo creo, esto que preguntabas de cómo abordar un casting, qué hace falta, yo creo que confiar, si tienes una intuición, tienes una joya para probar. No, a veces dices, bueno, ¿qué hago para que me den el personaje? Pues a veces tienes que hacer X, es un requisito. Pero si es una situación ideal, y esto pues pasa muchas veces, a mí me ha pasado con Conchi, es decir, estás en un sitio para trabajar, para entrenar, que puedes aprovechar para entrenar, o sea, no estás para eso, pero que lo puedes aprovechar, fíate de tu intuición. Luego déjate
déjate ayudar, déjate guiar, pero fíjate de eso, porque es alguien ahí dentro que no sabes, yo no sabría nombrarlo, alguien que te está diciendo, haz esto. Y es alguien que sabe mucho más que tú. Dentro de cada uno, me refiero. No sé si Claro. sirve o si tiene algo de sentido. Espectacular, de verdad, Ok. muchísimas gracias. Gracias. Hermoso. Muchas gracias por el tiempo y gracias, Manu, de verdad. Gracias, Cintia. A ver si nos da tiempo Adiós. para preguntas más, que hay muchas. Aunque sea un par de preguntas, que son menos 10 ya. Rodrigo, te paso el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Rodrigo? Hola. No tiene el sonido tapado. Estoy dando. No. Hola. Ahora. Vale. Hola a todos, gracias. Bueno, a mí me pasa un poco como Tamar, tengo el talk súper vivo, necesito vacaciones después de la cuarentena, y pensando un poco en lo que comentaba otra compañera antes de esto de las realidades que cuenta la ficción. Bueno, yo empecé muy joven con el cine, a ver cine, y a mí me impactó La Naranja Mecánica. O sea, fue una cosa que me abrió, me explotó la cabeza, esa violencia acompañada de la música clásica. Fue, bueno, una locura y estoy hablando de hace muchos años atrás, muchísimos años atrás. Bueno, voy a centrar mi pregunta en directores. No estoy en la Fórmula 1 como pueden estar mis dos compañeros aquí, que me alegro mucho. Mi experiencia ha sido más bien como y quizás dada mi naturaleza de actor latinoamericano en España, como de pequeñas partes, con lo cual he tenido la suerte, por un lado, de ser elegido directamente para un capitular o para lo que sea, y he pasado pocos procesos de casting. Me sorprendió, visto desde esa perspectiva, yo pensaba que el director de casting presentaba al director o a la productora pues el abanico de actores y ahí se elegía. En una película que tuve una pequeña participación hace 2 años atrás, nos citaron al ensayo para definir los personajes porque era una escena grupal. Y me encontré que estaba el director de casting presente en la elección del actor para el personaje. Es cierto que ha estado ya antes en el proceso, pero me sorprendió que incluso esa decisión, una vez elegidos los actores, el director de casting tenía ahí un peso súper importante. Entonces mi pregunta es como, ¿cuánta dependencia hay ahí de ambos directores, el director de casting con el director final? Si es siempre así o no. No sé si se entiende un poco. No, pero hay tantas respuestas como empresas. Hay directores de casting que tienen muchísimo poder, mucho poder en cuanto a la elección, y depende, yo creo que de la empresa y con quién estés trabajando, ¿sabes? De cuál es el método de trabajo, quién está, pues no sé, me imagino que a lo mejor Luis Narciso en Globo pues tiene muchísimo poder de decisión sobre cosas, en otras no es así. Lo lógico es que sea todo muy compartido, ¿no? Que tanto el director de casting como el director tú vayas diciendo qué es lo que te va gustando, pero incluso como director después hay figuras por encima, hablo de series de televisión, incluso en el 80% del cine que se hace en España, pues hay producciones ejecutivas, hay las propias cadenas o las propias productoras, Warner, Sony o las que sean, que también opinan. Entonces, bueno, tienes que estar muy acostumbrado a opinar, ¿sabes? O te llamas Almodóvar y decides todo lo que haces, pero porque ya lo tienes labrado. Y porque su nombre y su reputación está, bueno, pues nadie le va a decir que si él cree que ese personaje lo va a hacer esa persona, yo creo que nadie se lo va a poner en duda, ¿no? Al resto de los mortales nos cuesta más, pero es parte de esto, ¿no? Esto tiene mucho de negocio, de gente que invierte dinero para hacer cosas y evidentemente hay mucha gente decidiendo, no solo una o dos, ¿sabes? Claro, yo creo que y después ese tránsito normal es cuando sale el guión, le pasa al director de casting, el director de casting te hace propuestas, el director de casting manda a representantes y representantes le filtran a él quién, se decide. A veces solo lo decide el director de casting, a veces se hace cómplice de a quién sí quiero ver en prueba, a quién no, y todo es así, pero todo el rato opinando bastante gente. Eso es para mí lo más lógico. Después hay muchas más.
Y ahora con lo de los casting también de vídeo y todo este tipo de historias, pues muchísimo más, pero es así. Claro, tiene razón Carlos que cada empresa se organiza de una manera, pero yo como entiendo la dirección de casting o el reparto es como eslabón de una cadena, de un equipo. Es decir, como está vestuario, como está maquillaje, como está peluquería, como está arte. ¿Sabes? Entiendo que somos un filtro, sí, el primer filtro, pero nada más que eso, que un filtro que propone ideas, que habla con el director, que el director le dice cómo ve los personajes y la labor del director de casting es encontrar a esa persona que te ha descrito, ese personaje que te ha descrito el director. Y luego yo creo que lo chulo de esto es que con los rangos que hay y con la estructura piramidal que es un rodaje y cualquier empresa, pero lo chulo es el diálogo, pues yo no estoy de acuerdo, pues a mí me gusta más no sé quién, o a mí me gusta menos no sé cuánto, ¿sabes? Y luego, claro, viene pues opina cantidad de gente, y hay gente que tiene más poder que otra dentro de la empresa, pero yo creo que como yo entiendo mi trabajo es eso, como que soy un filtro y soy un miembro de la cadena, que estoy ahí para ayudar a que la historia se haga, sin más pretensión, vamos, que ayudar y proponer. Vale, pues muchas gracias. Era eso. Hasta luego. Chao. Gracias, Rodrigo. Pues nada, casi las 7. Maika, pues estabas en la lista y por alusiones, pues mira, te ha tocado la última. Yo te digo, es que... Lánzale una pregunta a cada uno. Es que mira, de verdad, los cuatro son como tan hipnóticos, en un grupo tan compacto, que estaba aquí escuchando así yo toda zen y cuando dijo Sedes que preguntara algo, digo yo, es que lo quiero preguntar todo. Mira, ahora que tengo ahí delante a Conchi. Conchi, estoy haciendo terapia para no ser tan perfeccionista, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué hacemos las actrices de 50, por favor? Que estamos con los niños criados, que nos hemos reconciliado ya con nosotras mismas y ya no tenemos jaquecas. ¿Qué pasa? Que cuando te enteras de un casting es para menores de 40 o mayores de 65. ¿Nos tenemos que resignar a envejecer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que esté en nuestras manos? Es decir, si un actor tiene 50-55, ¿os exigen que la actriz sea, pues eso, hasta 40-45 o dicen de alguna manera ya, pues no, el actor tiene 50-55 y la actriz no puede tener esa edad, la misma? No, a ver, un poco yo creo que también es lo que decía antes, que creo que cada vez está pasando más, que las historias son más diferentes, como decían antes mis compañeros, que se cuentan historias desde más puntos de vista, pero sí que es verdad que el cine, que la televisión es cruel con las mujeres de más de 40. Pero yo creo que eso está cambiando y creo que también muchas veces se magnifican ciertas realidades que también nos sirven un poco a veces como excusa, ¿no? De bueno, claro, si como ya pues yo no lo voy a conseguir, pues es que como claro, ya no, entonces que bueno, que tenemos que seguir ahí, que tienes que seguir ahí, que o sea, no podemos desaparecer y que la cosa está cambiando, entonces que tengamos un poco de fe. A mí si hay un papel para mujer de 50, nadie me dice, oye, que no tenga más de 35. Eso sí que nunca me lo he encontrado, no lo he encontrado hasta ahora, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces se busca la estética, pero hay otros proyectos en los que la estética no es para nada importante. Entonces, bueno, que yo creo que hay que estar ahí, que estar preparado y vivir o un sea, poco... que hay futuro. Yo creo que sí. Yo creo que hay futuro. Yo creo que sí. Y que esto está cambiando, sí. pero poco a poco. ¿Sabes? Aquí tampoco somos de grandes pasos, pero yo creo que poco a poco sí. Pero yo hablo también de la producción americana. Si ves las edades con las que están haciendo cosas, me parece que todo está cambiando a algo más maduro, más interesante. Cuando llega aquí, eso ya es otra guerra. Yo siempre digo que llevamos un decalaje de 10 años, más o menos, en que se lleguen a imponer ciertas cosas, pero llegarán, y yo creo que ya están llegando, pero poco a poco. Eso es así.
Bueno, me parece un cierre magnífico porque yo por lo menos me quedo esperanzada. Sí, pero yo creo que es verdad, Maika, que hace 10 años quizás había un canon de belleza, había como, bueno, pues todas las series llevaban ese color un poco barniz, ese rollo un poco más tirando a rosa, y creo que ahora ya no es tanto así, ¿no? No hay más que ver las series que se están haciendo. Hay un poco personajes para todos los tipos y ya no se ven chicos guapos y chicas guapas únicamente, que también tienen que estar, que a ver qué pasa ahora con los guapos, pero que no únicamente, ¿no? Yo creo que estoy viendo series ahora mismo que hay señoras, hay chicas, hay un poco de todo, ¿no? Sí que es lo que dice Carlos, que va lento, pero va. Entonces, bueno, que nos coja entrenados cuando venga. Eso siempre, sí. Yo creo. Tamar, ¿algo que decir? Tamar, ¿tienes algo que decir? Casi nunca. Por cierto, aconsejo a todos los compañeros que estén por aquí que hagan cursos con vosotros, que se aprende muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Mira, es que me hace gracia porque tengo aquí la libreta de todos los cursos que estoy pasando y por aquí aparecéis y tengo cosas subrayadas y sí es cierto. Bueno, Manu, sorteo del jamón y nos vamos, ¿no? Sí. Sorteo del jamón. La mariscada, es que la semana pasada fue el jamón, así que esta semana. Sortéalo, cierra y nos vamos a bañarnos. Pues nada. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Tenéis los micrófonos abiertos, vosotros 4, si queréis decir algo. Muchas gracias. Yo solo agradecido por teneros a los 4 aquí. Yo saludo a Darío Abolio por ahí, que somos compañeros también, que hemos coincidido también entrenando. No sé si se me olvida alguien más con quien haya coincidido, pero bueno, aprovecho esta... Bueno, a todos, pero claro, a Darío, que lo veo por ahí, pues digo hola. Que quiero decir que somos todos compañeros, que nos hemos puesto aquí, yo por lo menos, como a dar una charla, y que esto estaría guay pues escucharse todos, porque yo me siento como uno más entrenando y buscando y con las mismas paranoias. Ojalá haya servido para algo esto, a la gente que está ahí. Y dice muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Y me acabo de dar cuenta que yo solo veo al que habla, ¿sabes? 2 horas después, no sé quién ha estado ahí detrás. Tú tranquilo, Javi, poco a poco. Claro. Se va a prolongar más esto. Tienes que ir yo a nivel tecnológico soy la polla. Esto en llamarte 3 veces, Carlos te pone al día, mariscada, jamón y... Sí. Y vamos bueno. de galería al hablante, Bueno, pues nada, chicos. Gracias a todos. Lucía, muchas gracias. Gracias. Hablar. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, Javier, gracias, Tamar. Gracias a todo el mundo. Sí. Hola. Chao, gracias. Adiós.